discusión distinta, hechos históricos, sociales, populares también, que son parte de lo que somos nosotros. Esto es lo que hacemos, es una lectura propia. Vamos a hablar, por ejemplo, del héroe chileno. ¿Quiénes son héroes de Chile? ¿Con quiénes vamos a conversar o quiénes nos van a contar de todo esto? Y van a discutir también, ¿eh? Estamos con Igor Gojkovic, él es historiador, experto en historia contemporánea de América, es académico de la USACH. Igor, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Estamos también con Cristóbal García Huidobro, ha estado varias veces acá, así que sabe la dinámica del programa. Participó en el libro Historia del siglo XIX chileno, también Historia del siglo XX chileno, es historiador de la Universidad Católica de Chile, actualmente docente universitario. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Seguimos con Rafael Sagredo, profesor de Historia y Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es magíster en Historia y doctor en Historia también. Rafael, bienvenido. Hola, buenas noches. Y estamos también con Manuel Vicuña, doctor en Historia de la Universidad de Cambridge, ha escrito varios ensayos de historia cultural e intelectual, entre los cuales destacan La Belle Époque chilena, Alta Sociedad y Mujeres de Élite en el Cambio de Siglo. Con ellos hacemos el programa, pero ahora vamos a ver una nota para que nos dé el envión del programa. Revisemos. Sobre las personas que han escrito la biografía de Chile, se consideran como oficiales las redactadas por Diego Barros Arana, Benjamín Vicuña Maquena o aquella que aún se enseña en las aulas de los colegios. Nos referimos a los manuales de Francisco Frías Valenzuela. ¿Pero qué es la historia? ¿Cuál es su función social? ¿Cómo es el aporte que logran en la construcción de la memoria de un país? La historia es lo que ha servido no solamente a los estados, sino que también ha servido a los pueblos para constituir identidad. Con todo lo que implica el hecho de constituir identidad, porque la identidad no se constituye de la nada. Hay intenciones, hay insumos, hay objetivos, pero la historia es lo que permite y lo que permitió en Chile desde el siglo XIX es efectivamente configurar una identidad nacional. Y desde esa lógica nosotros como historiadores, o la gente que nos gusta la historia, que somos profesores de historia, pensamos que efectivamente en la disciplina que nosotros trabajamos puede jugar un rol muy importante en crear y recrear, porque no solamente es crear, es recrear, es estar transformando, es estar problematizando, es estar discutiendo esa identidad nacional. Esa creación de historia está encargada por personas que cumplen una función muy importante para la sociedad, especialistas que ayudan en la recuperación y creación de la memoria de un país. El trabajo de un historiador, en pocas palabras, es ayudar a entender el paso de la humanidad. El historiador cumple una función social bastante importante en ese sentido. El trabajo del historiador permite recuperar la memoria de la nación, tanto como de hechos históricos como desde su punto de vista oficial, como digamos, de hechos que se desarrollan procesos alternativos. Entonces, dependiendo de la escuela historiográfica, el historiador se va a preocupar de rescatar ciertos hechos que para la historiografía tradicional, la historiografía oficial, han sido dejados en el olvido. Y memoria es un campo en disputa. Ambas están llamadas a ser las articuladoras de un proyecto social de país. En conjunto construyen la que debería ser la historia oficial de Chile. Pero aquí, en Cultura Verdadera, buscamos el discurso sobreviviente y muchas veces diferente al que se ha instalado. Verdad que es la historia que queda para todos nosotros, y hasta el inicio de la transición era una historia muy obvia en términos del relato. Como decía Galeano, era una historia de machos, de blancos, de militares y de ricos. Y eso te deja súper claro más o menos cuál es los énfasis de la historia oficial. En la mitología y el folclore, un héroe es un personaje que encarna la esencia y rasgos claves de una cultura. Chile, en su construcción, ha fomentado ciertos nombres como formadores de aquella identidad. Pero, ¿cómo es aquel personaje muchas veces idealizado? Dentro del proceso de construcción de la nación, para el Estado fue necesario plantear la elaboración de ciertas figuras para que la población se sintiera identificada. Son hombres, son militares, son sujetos que están a nivel del Estado y son ricos, todos. Todos. Desde O'Higgins, Carrera, Portales, Balmaceda, Prat, todos venían dependientes de cómo uno puede hacer la lectura. Entonces, claro, el héroe en la lógica chilena es el héroe militar.
El sujeto histórico es aquel que el historiador condiciona y revela. Hoy, para conocer más sobre las aventuras de nuestro país y comprender nuestro presente, hablaremos sobre las historias desconocidas, aquellas que ayudan en la construcción de una nueva biografía de Chile. Y los que saben de 4G saben lo que se siente. Dile adiós a las sorpresas en tu cuenta a fin de mes con el nuevo plan Cuenta Controlada 4G. Con 1.5 GB y 500 minutos por solo 14.690 pesos mensuales. Súmate a la mejor experiencia en internet móvil, cámbiate a Movistar y súbete al 4G. Pídelo también si eres cliente. Y vamos a partir conversando con nuestro panel de hoy día. Hacíamos un adelanto respecto a qué es la historia y qué significa para nosotros. Es por eso que lo conversamos aquí en Cultura Verdadera. Yo quería hacerles una pregunta general respecto a cómo miran ustedes ciertos conceptos básicos. Por ejemplo, los héroes chilenos. Hace poquito pasó el 18, hablamos siempre, no sé, de los héroes patrios. ¿Son los mismos que los héroes chilenos? ¿Quiénes son héroes para ustedes? Se miran todos, Rafael. Sí. ¿Para nosotros o para la historia de Chile? Sí. Y son distintos, entonces. Sí, son distintos, porque en la historia tradicional, en la historia de algunos de esos libros que ustedes pusieron ahí en la nota, los héroes efectivamente son militares, personas que firmaron constituciones, etcétera. Es normalmente la élite. Hombres que se la jugaron en su momento por una causa política en general o una causa nacional. Entonces hoy día, O'Higgins, claro, O'Higgins, etcétera, los O'Higgins, los Carrera, los Arturo Prat, hay una tendencia hacia lo militar, y hoy día yo creo que hay otro tipo de héroes. Hay héroes sociales, hay héroes civiles. No necesariamente el héroe encarna ese tipo de figura que la historiografía clásica, tradicional, la de la formadora de la nación y todo lo demás, nos ha transmitido hasta hoy. ¿Cuáles otros nombres, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, para mí un héroe social es el cardenal Silva Enríquez. Ya. Para mí un héroe también puede ser, ¿cierto?, alguna persona luchadora por los derechos humanos. Esos son los héroes de nuestro tiempo. Yo creo que cada época tiene derecho a crear sus héroes. Yo hace años escribí un artículo que se publicó a propósito de un 18 que se llamaba Héroes o Fósiles. Entonces, para mí, estos héroes tradicionales, clásicos, están fosilizados porque si hubo generaciones que tuvieron derecho a crear sus héroes, ¿por qué nosotros no tenemos derecho a crear héroes? ¿Por qué no actualizamos el panteón de héroes? Y sumamos a mujeres, a niños, a viejos, a figuras diferentes. Y con esto termino. Eso implica que la historia, ¿cierto?, va creciendo y se va fortaleciendo y se va haciendo cada vez más heterogénea de acuerdo a la sociedad que hace su historia. Entonces, si otros hicieron eso en el mundo de hoy, 200 años después de la independencia, ¿cómo es posible que sigamos con esos mismos modelos? Y eso es así porque detrás de los héroes lo que se está creando son modelos sociales. Y son modelos sociales impuestos por una élite, una historia de Chile que se confunde con la historia de la élite. Y tenemos lo que tenemos. Pero Rafael, etcétera. A propósito de eso mismo, insisto con la pregunta para todos los demás, respecto a quiénes son los héroes que ustedes ven de la historia de Chile y un poco en la comparación que hacía Rafael, pero ¿con qué distancia uno mira la historia? Es que mencionó al cardenal Silva Enríquez y para mí esa historia reciente. No sé, yo la clasifico así. Pero ¿con cuánta distancia uno mira la historia? ¿Con cuánta distancia uno arma, por ejemplo, un héroe histórico con el paso de los años? Es que en realidad... ¿Puedo hablar de eso? O sea, yo creo que en realidad la distancia no es tan relevante. Piensa tú, por ejemplo, acabada la guerra civil del 91, las historias sobre la guerra civil no tardan en pasar. Algunas son muy afiebradas, son más que nada panfletos, etcétera, pero después viene ya una historia más decantada sobre los hechos a través de la fuente, etcétera. O sea, pero son en caliente, digámoslo. Yo creo que hay algo que también hay que tomar en consideración respecto a lo que decía Rafael sobre actualizar los panteones. Tiene que ver también con que cada época tiene su afán, es decir, cada época podrá tener sus héroes, pero habrá que definir también qué es lo heroico. O sea, qué es lo que a ti te hace ser héroe, qué es lo que te hace a ti ser una persona destacada. Claro, hace 200 años atrás, 150 años atrás, tendría que ver en parte con el arrojo militar, tendría que ver con la capacidad de traer orden o darnos república. También, lo que para mí es heroico. Indudablemente, pero siempre
siempre hay una consideración que hay que tomar en cuenta, que hay un asunto que tiene que ver con el origen de esos héroes que siempre vienen de un grupo social específico. Distinto es ahora en el siglo XX o en el siglo XXI, donde tú tienes una apertura mucho más grande. Hay personajes que efectivamente, bueno, Monseñor Silva Enríquez puede ser una opción también, podría decir, bueno, todas las mujeres que pelearon precisamente por darle el voto a la mujer, Amanda Labarca, entre otras, Mitty Markman, etcétera, son todos personajes que también entrarían en esa categoría de heroico en la medida en que son modelos a seguir. Porque lo que está detrás del héroe de la independencia es que tú algún día seas como ellos, po. Suma de virtudes, el sumum también de la ilustración, etcétera, que tú fuiste capaz de ser un líder para otros. De ahí entonces ser como Higgins, ser como Carrera, ser como Prat. ¿Por qué no ser también como Monseñor Silva Enríquez? ¿Por qué no ser también como, hasta cierto punto, Luis Emilio Recabarren, o ser, por ejemplo, como Amanda Labarca y otras tantas figuras? De ahí entonces, ahí viene la concepción de lo que es heroico. Lo que pasa es que nuestra concepción de heroico tiene que ver principalmente con el arrojarse a la cubierta de un barco a pelear. Y agrego un dato más, y que tiene que ver con algo que mencionabas tú, las mujeres en la historia, por lo menos la que nos enseñan, la más básica, yo me refiero un poquito a la del colegio, la que todos hemos visto, o sea, la mujer está desaparecida dentro de las que podíamos considerar heroínas, ¿o no? Es que en general la historia del colegio todavía sigue muy prendada del formato historiográfico del siglo XIX. O sea, este panteón de héroes, esta galería de notables con un profundo sesgo de clase, pero que en el fondo son los héroes que salen de la independencia. Lleva una especie de estrategia cultural para ir creando sentimientos nacionales, digamos. ¿Es una evolución? ¿No debería evolucionar? Pero que quedó muy osificado en el sistema de educación, digamos. La disparidad que hay entre la historia que nosotros enseñamos, que nosotros escribimos y lo que efectivamente se enseña en los colegios es enorme. O sea, el primer shock cultural de los que entran a estudiar historia en la universidad es que en realidad no tiene nada que ver con lo que les habían enseñado. O sea, uno empieza a desmontar una estructura súper anticuada. Y esos héroes están vinculados a la formación del Estado-Nación. Y al día de hoy lo que hay en el fondo es una especie de diversificación de la figura heroica. ¿Estás seguro que para alguien Pinochet es un héroe? Y vamos a tener a Silva Enríquez también, entonces es mucho más plural y está lleno de tensiones ideológicas, entonces es difícil encontrar figuras que de alguna otra manera cohesionen al conjunto de la sociedad. Sí, yo creo que ahí hay un tema importante respecto a que miramos como héroes de manera distinta, por ejemplo, ese ejemplo, Pinochet y Silva Enríquez, pero con más distancia, a lo mejor todos coincidimos en que Carrera y O'Higgins podrían ser héroes nacionales. Igor. Pero yo creo que esta idea de pluralidad a la hora de considerar a sujetos heroicos que de una otra manera contribuyeron efectivamente a instalar la idea de Estado, la idea de nación y sus proyecciones políticas en un determinado modelo de organización de la sociedad, tiene que ver también con una mirada de la historiografía que centra su objeto de estudio en el sujeto, en el individuo, en el gran hombre, en el prócer. Y hoy día, si de una u otra manera nosotros nos hacemos cargo de la historiografía como disciplina experimentado cambio, tenemos que entender también que los actores sociales, los movimientos sociales, los colectivos, de una u otra manera han desarrollado acciones heroicas. Las protestas populares de la década de 1980, por ejemplo, no tienen necesariamente a prohombres detrás que son los que de una u otra manera los representan, sino que tienen a grandes colectivos de trabajadores, de pobladores y estudiantes que desarrollando una conducta épica, una conducta heroica, se enfrentaron a la dictadura y a ese aparato represivo y a partir de eso se consolidaron como un modelo alternativo, digamos, a un sistema dictatorial. Por lo tanto, depende también desde dónde colocamos el enfoque a la hora de mirar el pasado y a quiénes relevamos, a los sujetos en particular o a los actores sociales de manera colectiva. Sí, ya vamos a entrar, Igor, a ese tema, cuando miremos más en detención aspectos sociales de lo que vamos a desarrollar. Yo les quería, espérame un poquito, Rafael, les quería mencionar a una figura en específico, que es José Manuel Balmaceda, a propósito de las miradas distintas que se puede tener sobre un mismo personaje. ¿Cómo lo miran ustedes, la figura de Balmaceda, del presidente Balmaceda? Una personalidad importante en la historia de Chile. Yo creo que fue el primer presidente que tuvo un proyecto de país. En donde entraba toda la sociedad chilena. Un hombre que además practicó nuevas formas de hacer política, como los viajes presidenciales, por ejemplo. Y que por las razones que todos podemos discutir y conocer, claro, se ve finalmente envuelto en este conflicto que fue la Guerra Civil del 91, que tiene en su personalidad, hay causas que explican eso, pero que tiene como razones cosas mucho más profundas, coyunturales y estructurales propias de la historia de Chile. Pero sin duda, Balmaceda debe ser uno de los políticos y presidentes de Chile más conocidos para la masa, para el saber popular, ¿eh? Sí, claramente. A pesar de
del fracaso finalmente de su gestión. Pero quizás por eso mismo, porque muere trágicamente. Y al morir trágicamente, ¿cierto?, queda en el alma del pueblo. Y no solo muere trágicamente, sino que su gesto, que se interpreta como un gesto institucional, constitucional, de defensa de la institucionalidad chilena, se transforma en un modelo a seguir. Y yo dificulto que cualquier presidente puesto en ese mismo trance, como Allende, hubiese podido tomarse el avión como se le ofrecía o escapar, porque ya está el ejemplo de Balmaceda como algo, la defensa de la institucionalidad por sobre todo. Y desde ese punto de vista sigue siendo una personalidad, a mi juicio, relevante en la cultura popular y naturalmente en la historiografía chilena. ¿Y se le hace justicia? ¿Cómo se enseña? O sea, yo no sé si se puede preguntar así, digamos, si se le hace justicia a la hora de pasar ese periodo, como todos conocemos, que efectivamente es uno de los presidentes que uno se acuerda por eso mismo. Mira, yo tengo problemas con Balmaceda. A ver, ¿qué problema? Lo que pasa es que, a ver, yo creo que Balmaceda es un personaje que tiene muchos claros oscuros, que es muy entretenido, de hecho, como personaje, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de su carrera, etcétera. Entonces, de ahí hay una serie de temáticas donde finalmente Balmaceda termina entrando al martirologio de la política chilena, ¿ya? Se suicida la alegación argentina y lo hace al día siguiente de haber dejado de ser presidente de la República. Entonces, todo esto estaría lleno de simbolismo, etcétera. Pero hay una serie de cosas que hay que tomar en consideración al momento de estudiar a Balmaceda. Primero, Balmaceda era un personaje que por su carácter llegó a donde llegó, así de alto, pero también su carácter lo traicionó en varias ocasiones. Un personaje bastante especial desde ese punto de vista. Además, también es un personaje que durante su vida va a estar siempre en un relativo conflicto precisamente con el círculo social en el que se movía, precisamente por el origen del mismo Balmaceda, ¿no? Un origen bastante particular también para la época. Si a eso hay que sumarle también que Balmaceda se va a encontrar frente a una serie de problemas de carácter institucional y constitucional, porque de hecho en los 5 años que gobernó, los 5 años, o 4 de los 5 años va a tener problemas con el Congreso. Balmaceda siempre se muestra como un personaje atípico, ¿no? Como parece que a él le hubiera ocurrido solamente esto. Y eso no es así. Tanto que, por ejemplo, hay una cuestión bien notable. En 1857, cuando Manuel Montt era presidente de la República, se enfrenta a una situación muy similar a la de Balmaceda con respecto al tema de la aprobación de las leyes periódicas, del presupuesto, etc. ¿Qué hace Montt? Renuncia a la presidencia de la República. Renunció. Enfrentado al mismo problema de Balmaceda, y el mismo en uno de los textos de la renuncia, porque hay varios, dice: yo no estoy dispuesto a hallar la Constitución ni a arrojar a mi país a una guerra civil. Balmaceda, enfrentado a una situación similar, tomó otro camino, ¿no? Y el mismo Balmaceda lo que hace es violar la Constitución, así como lo hace también a su vez el Congreso. Finalmente, 2 de los 3 poderes del Estado quedan al margen del ¿cómo se llama?, del problema. Y de ahí entonces habría que entrar a estudiar, bueno, efectivamente, cuáles son las razones de uno y otro, del Congreso y de Balmaceda. Hay todo un mito respecto al carácter popular de Balmaceda. Que también... Te paro un poquito ahí, ¿sí? A propósito del mito, porque tú dijiste algo, como el carácter psicológico de Balmaceda. ¿Cuánto de lo que existe escrito de los personajes uno puede aludir a cómo era su psicología, o cómo se comportaba, o cómo era su personalidad, o cuánto era de mito y cuánto de realidad de lo que se escribe de ellos? Que depende un poco de los personajes y las fuentes disponibles. En el caso de Balmaceda hay cartas, por ejemplo. Está lleno de personajes súper significativos en donde no hay material más íntimo y uno más bien especula a partir de testigos porque puede haber cartas muy formales y puede haber cartas más íntimas, que eso revela mucho más. Familiares, por ejemplo, las cartas familiares. En el caso de Balmaceda hay una especie de base documental muy potente. Ahí uno puede hacer una lectura más de su carácter, claro. Y efectivamente era un ególatra, por lo pronto, o sea, un concepto de sí mismo muy alto. Y además de la dignidad presidencial. Y él había tenido un conflicto con su padre, en el cual había terciado Manuel Montt, y en donde él le manda una carta donde Manuel Montt le pide que le pida disculpe al padre, por ejemplo, y él le dice que sería abatir su dignidad. Y tú comparas esa carta con lo que él va a escribir después cuando es presidente, y le piden que renuncie a sus prerrogativas, y dice, son lo mismo, abatir mi dignidad ahora de presidente, no solo de hombre. Entonces, hay un tema con el carácter, por supuesto, pero también hay causas estructurales, más profundas, más largas, en donde este personaje se inserta. Porque, a propósito de la primera pregunta, la historia, a mi juicio, no lo hacen los personajes, ellos son intérpretes de la masa, de una tendencia, de una época, se adelantan incluso. Pero, como siempre se decía, si no fuera por Colón no se habría descubierto América, lo más probable es que sí, porque hay un proceso histórico que llevaba a eso.
Oye, quería, y en algún momento les dije, con cuánta distancia se mira la historia, que para mí siempre ha sido un tema. Los historiadores hacen historia desde cuánto para atrás. Es que quería traerlos a la fecha. Hoy día 5 de octubre, y le quiero preguntar a Igor, mirar un poquito a lo mejor esto que muchos vivimos, hay otros que se lo han contado, pero directamente su familia, porque pasó hace poco. ¿Cómo se mira en la historia? Este es el 5 de octubre del 88 con el plebiscito, Igor, y ¿hay un lado B que a lo mejor no conozcamos de un hecho que pensamos que está archiconocido? A ver, en primer lugar hay una cuestión que es de orden disciplinario, en el sentido de que hoy día el desarrollo de la historia como ciencia nos permite a través de la historia del tiempo presente, por ejemplo, aproximarnos a acontecimientos que están muy próximos a nosotros, digamos, y el rigor disciplinario en términos de la investigación con fuentes debiera permitirte construir estudios serios, rigurosos y plausibles, al igual que un ensayo sociológico, un tratado politológico, sin ningún problema. Es más, yo creo que los historiadores debiéramos estar insertos activamente en el debate político y en el debate intelectual que se está dando en este minuto. Perdón, ¿y no están? Yo te diría que es un fenómeno relativamente reciente la participación de los historiadores en esos espacios y sin lugar a dudas las contribuciones que han venido haciendo en ese sentido Gabriel Salazar y Sergio Grez, entre otros, posicionándose claramente en la discusión política, ha abierto un espacio, entre otras cosas, en los medios de comunicación para que los historiadores nos deslicemos de manera más sistemática, digamos, ese tipo de temas. Pero por otro lado, esto de proyectar el trabajo del historiador o el trabajo historiográfico al pasado remoto no necesariamente da cuenta de mayor rigurosidad a propósito de la mirada sobre el pasado. Si nosotros discutimos, por ejemplo, en relación con la demanda mapuche, ¿qué tan al pasado tenemos que ir para ser más rigurosos, más sistemáticos en el análisis? Al siglo XVI, a mediados del siglo XIX, que es cuando se inicia más sistemáticamente el despojo, a la pacificación de la Araucanía o al periodo de reducciones. Es decir, el tiempo y la cronología respecto del tiempo no es necesariamente la mejor vara de medición para establecer el rigor académico para acercarse al pasado. Yo tengo la impresión que en ese sentido el trabajo del historiador, más que proponerse tiempos específicos para dar mayores certidumbres a propósito de la historia, tiene que ver fundamentalmente con la rigurosidad con la cual busca sus fuentes, interpreta sus fuentes y proyecta esas fuentes al análisis y a la discusión historiográfica y política. De ahí, por lo tanto, que discutir en relación con el 5 de octubre nos tiene que mover en diferentes dimensiones. El 5 de octubre de 1974 muere Miguel Enrique. Sí. Y ese episodio dentro de la historia de Chile tiene tanto peso histórico como el 5 de octubre de 1988, porque uno marca la derrota definitiva de un proyecto estratégico que es el proyecto del cambio revolucionario, y el otro inaugura, en ese mismo sentido, un proceso histórico de profundas implicancias y proyecciones para la etapa contemporánea, como es la transición a la democracia. Igor, y los demás vamos a seguir con esto, pero vamos a revisar la siguiente nota. Está escrito. Hay algunos pasajes que se omitieron en los libros de historia, sucesos de suma importancia que se quedaron en el pasado, aunque debieron tener un lugar en las páginas de esas publicaciones oficiales. Pesa mucho la historia oficial, pese a los avances, pese a que se han incorporando nuevos sujetos en el relato historiográfico, el relato tradicional sigue teniendo en este país todavía mucho peso. ¿Hay temas tabú en la historia de Chile? Uno de esos asuntos que entra en esta categoría son los controversiales informes Rettig y Vallet, ambos documentos confeccionados para conocer los casos de violación de derechos humanos en Chile durante la dictadura. Porque nosotros no podemos ver los archivos de la corporación, de la comisión Rettig. Ahí hay una lógica, es un tema que en la práctica se forzó a que fuese tabú, porque ahí va a salir mucha cosa, y es uno de los temas que son evidentemente complejos. No por nada se establecieron 50 años en ambos casos, cuando nadie, hasta donde yo sé, de quienes participaron dando su testimonio en la comisión Rettig o en la comisión Vallet, solicitó expresamente que su testimonio estuviese resguardado por 50 años. Esa fue una decisión del Estado, y esa decisión fue por algo.
Conocer la verdad es uno de los asuntos por los que la ciudadanía ha mostrado interés en estos años, donde las instituciones se han visto cuestionadas y la política vive uno de sus periodos de mayor desaprobación. Durante la dictadura también se hilaron varias historias. Hoy, lunes 5 de octubre, ocurrieron dos acontecimientos. Uno marcó a un movimiento y el otro a un país. Se abrieron las puertas para volver a la democracia en Chile. En una operación conjunta de los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas, de Carabineros y del Servicio de Investigaciones, fue allanado en el día de hoy a las 13:30 horas una edificación ubicada en la calle Santa Fe, número 725, comuna de San Miguel. 51.30% para la opción sí, 46.51% para la opción no. Un día como hoy, hace 41 años, muere en un enfrentamiento que duró horas el líder del movimiento de izquierda revolucionaria. Miguel Enríquez, el hombre que actuó como rostro del MIR, fallece en la calle Santa Fe 725 en la comuna de San Miguel. Miguel Enríquez es una figura bastante controversial, no genera términos medios, o se la admira o se le rechaza. Entonces, para algunos va a ser un revolucionario, un violentista, para otro va a ser un héroe. La efeméride de Chile sigue marcando acontecimientos que sellan hitos en nuestro país. Justo hoy, hace 27 años, un pueblo le dice que no a Pinochet. La gran movilización social protagonizada por la oposición finalmente forzó al gobierno cívico-militar a llamar un plebiscito para el 5 de octubre de 1988, donde la opción sí significaba la continuidad y la alternativa no representaba establecer plazos concretos para el fin de la dictadura. Miguel Enríquez fue tremendamente valiente de quedarse y después de quedarse combatiendo, ¿no? Y eso yo creo que no se puede olvidar y la gente no lo va a olvidar. Y la gente que nos sentimos identificados con la organización, o con Miguel, o con la transformación del sistema, siempre lo vamos a considerar un héroe, más allá de que lo vamos a colocar en nuestro panteón especial y probablemente no vamos a cuidarnos de no asimilarlo con la figura del héroe que han constituido desde los sectores dominantes, que como te decía yo son generalmente blancos, ricos, machos y militares. Luego de una larga y tensa espera, aproximadamente a las 2 de la mañana, la Junta Militar reconoce el triunfo del no, con casi un 55% de las preferencias. En los días siguientes, la alegría y las celebraciones se apoderan del país. Clave en la historia de Chile, el día en que Augusto Pinochet fue derrotado en las urnas. Estábamos haciendo memoria, varios decían, yo estuve ahí, yo era muy chico, en fin. Hubo algunos desacuerdos también aquí, yo veía a los historiadores respecto a algunos temas. Manuel, tú tenías algo ahí que querías comentar. Una visión media equivocada sobre el trabajo de la Comisión Vallejo, que se ocupó de la tortura. Por una parte, se tiende a pensar que el hecho de que haya una veda temporal respecto al conocimiento de los archivos es porque se están cubriendo los torturadores. Cuestión que es totalmente falsa, es como una política bastante generalizada a nivel mundial a la hora de tratar estos temas. Podremos discrepar del lapso, 50 años, yo creo que es un exceso. Pero mucha de la gente que declaró, y yo esto lo sé porque trabajé en la comisión, solo estaba dispuesta a hacerlo si se iba a guardar secreto. Porque muchas de las personas que hablaron no habían tocado el tema con nadie, ni siquiera con su familia. Entonces era algo muy sensible para ellos y eran parte de las condiciones de posibilidad para que se abriera este proceso y gente que estaba muy dañada por el tema de la tortura pudiera hablar. Sí, de hecho hace poquito fue tema, como noticias, fue tema y conocer a quién se le podía pedir sale permiso. Esta idea como que es para proteger. Claro, cubrir la espalda a los torturadores, pero en rigor cada una de las personas que declara puede ir a los tribunales. Entonces son dos cosas aparte. Lo que sí es tabú
y yo creo que ahora empezar a hablarlo, es que al momento de trabajar el informe Vales, en el fondo uno se ocupa de la tortura a partir del año 73, como si antes no existiera, porque en ese entonces es políticamente inadecuado referirse a ella. Pero en rigor en Chile se tortura hace décadas. Lo único que pasó el 11 de septiembre es que la tortura que se aplicaba a los delincuentes se hizo extensiva a los opositores políticos. Pues si uno no se explica cómo el día 11, desde Arica a Punta Arenas, pasando por Isla Pascua, se aplica corriente. Entonces, eso era una práctica generalizada. En ese momento. Pero eso, ponte tú, era un tabú en esa época, porque uno tenía que crear condiciones favorables para que en el Congreso se legislara con políticas de reparación a las víctimas. Pero el tipo de cosas que quedan medias ocultas, a veces por razones legítimas, incluso loables, pero con el tiempo hay que empezar a sacar a flote. Lo que pasa es que, a propósito de lo que señala Manuel, en nuestra historiografía, en nuestra historia, y no solo Chile, esto en América, en muchos lugares, se ha usado la historia preferentemente para la construcción de nación, lazos comunitarios, y se ha mostrado esta historia edificante, que es una historia de lo público, del Estado, de la nación y la república, que a pesar de todo aparece exitosa, en donde no se muestra hacia adentro, hacia la vida cotidiana, hacia la vida privada, o se empieza a mostrar recién hace poco. Entonces, en esa historia, con el objetivo de formar comunidad, tú muestras lo bueno, no andar haciendo la historia de la tortura en Chile, que existe de siglos, o mostrando los vicios o las cosas poco positivas de las personalidades públicas. Pero resulta que hoy día, en el mundo en que vivimos, en el Chile que todos vivimos, en la medida en que se ha democratizado el país, en que otros actores tienen protagonismo, en que hay más heterogeneidad, diferencia, todo eso hace que los historiadores, la sociedad se pregunte por cosas, y los historiadores también. Y entonces ya hablar de esta historia de Chile como una cosa monolítica, edificante, lo dijimos la semana pasada, la copia feliz del Edén, o el asilo contra la opresión, ya resulta casi ridículo. Más todavía, yo creo que no existe una historia de Chile. Las últimas 3 historias generales de Chile que han tratado de escribir no ha terminado ninguna. Existen historias en Chile y de tantos grupos como puede haber en Chile, de tantas culturas, identidades, como se está viendo en la sociedad que vivimos. Y eso va a la historia también. Y tomando lo que dice Rafael, Igor o Cristóbal, respecto a lo que veíamos ahí en las imágenes, que el 5 de octubre, que parece como una historia muy conocida, como que se conoce mucho lo que pasó ese día. Hablo del 5 de octubre del 88 para el plebiscito. ¿Se sabe más? ¿Hay un lado B del plebiscito que no se conozca? Que ustedes hayan estudiado, que ustedes que hayan revisado, en fin. Yo tengo una discrepancia. Yo hoy día pregunté en mi curso, 2 de los cursos que tengo en la Católica, a ver, muchachos, ¿qué pasó hoy día? Silencio. Nadie me respondió, nadie tenía idea que el 5 de octubre hubo un plebiscito el año 88. Ay, pero no, ninguno de mis alumnos, ninguno. ¿O es que se salvo 2. De repente? No es tema hoy día, porque, a ver, que ahí también tiene que ver... ¿En qué escuela haces tú? En Derecho. No, el venerable Instituto de Historia. No, pero hay una cuestión que es cierta, o sea, a ver... respecto a algo que podría ser incluso así de reciente, como es la historia de Chile hace 27 años atrás, que esto es ayer por la noche en tiempo histórico, hay un problema que se da y que es claro que efectivamente se produce un desconocimiento de una serie de temas relevantísimos desde el punto de vista histórico, ¿no? El tema del 5 de octubre del 88 es un punto clave dentro de la transformación de Chile de un régimen autoritario a un régimen democrático. Uno podría entrar a discutir si esto es dictadura, régimen militar, gesta heroica, el nombre que uno le quiera poner, ¿ya? Con nosotros no creo que vayamos a discutir, o sea, dictadura. Pero es semántica, ¿ya? Porque no cambia en definitiva el rasgo autoritario del gobierno militar. Pero podría haber una discusión, ¿no? No, o sea, para mí es irrelevante en todo caso el término. Pero sí hay una cuestión que es relevante, y eso es que efectivamente el 5 de octubre de 1988 el país inició un camino nuevamente a una normalización democrática de la cual había carecido los últimos 17 años, 16 años. Ahora, el punto es el siguiente, tú preguntabas un lado B, es que en realidad yo lo repetí hasta el cansancio, a mí no me gusta el término lado B, uno puede hablar de episodios desconocidos o de cosas que todavía... Bueno, pero ese es un lado B, ¿o no? Es que no, porque el lado B tiende a ser un poquito frívolo, ¿me entiendes? Entonces, mientras que aquí yo prefiero decir que hay... Pero en buena onda. No, claro, indudablemente. Pero sí también hay una cuestión que tiene que ver quizá con episodios poco conocidos. Por ejemplo, durante mucho tiempo se habló de que, al fin, esto estoy hablando hace unos 15 años atrás, cuando yo entré a estudiar historia, que el plebiscito
plebiscito había sido un ejemplo de la democracia y cómo el gobierno militar no había tenido ningún problema en entregar el poder a los civiles. Pero ahí hay un tema, ¿Cuánto se sabe de algo que se fue conociendo con el tiempo de que no estaba tan convencido Pinochet a lo mejor de reconocer las cifras verdaderas? ¿Cuánto se sabe bien de eso? Pero yo creo que eso se ha ido como desclasificando con los años. Matei cantó como canario, digamos, hace unos años atrás. Entonces, Pero además da una pista interesante a propósito precisamente de lo que se ha venido sabiendo en este último tiempo, de las características de la transición. Es decir, no solamente nos habla de los hechos espurios que pudieron acompañar el desarrollo del plebiscito, sino que también de la forma en cómo esa información que era conocida o relativamente conocida en los días inmediatamente posteriores al mismo, comenzó a ser gradualmente subsumida para asignarles a quienes en su momento oficiaron como representantes civiles de la dictadura un rostro más amable, un rostro más democrático, al punto que Alberto Cardemil, que fue uno de los artífices del intento de falseamiento, posteriormente fue diputado de la República e interlocutor democrático para muchos otros actores políticos. Por lo tanto, a mi juicio, el punto no está solamente en aquello que se intentó ocultar ese día en particular, sino que en las proyecciones que ese tipo de gestión o de acción política generó hacia el futuro y que está dando cuenta del carácter del tipo de transición que tuvimos por lo menos los primeros 4 o 5 años de régimen. Yo comparto eso, pero yo quiero destacar el 5 de octubre. O sea, yo creo que es no se ha aprovechado el 5 de octubre. O sea, porque en este país que todos se quejan de que nadie quiere participar, que todos desprecian la política, los políticos, el que ir a votar ya resulta casi una molestia insuperable y que tenemos 40% de votantes y 60% de abstención. Bueno, pero el 5 de octubre, el plebiscito del 88, fue un momento en donde la ciudadanía se moviliza pacíficamente, creyendo, a pesar de todo, en la limpieza del proceso, pensando en la democracia, con esperanza, casi épico, en donde ¿por qué casi todos, no épico? Bueno, o épico derechamente, en donde todos esos votos, todas esas personas individuales, sujetos de cualquier condición, valen lo mismo, votan y esa masa se impone. Y eso, a mi juicio, es un ejemplo, y no solo para Chile, es un ejemplo en el mundo. Otra cosa será en qué ha resultado la transición, que a mi juicio tampoco ha sido un desastre, ni mucho menos, nada que se le parezca. Pero como estamos en el 5 de octubre, entonces eso debería valorarse. En las posibilidades que hay cuando el conjunto asume una tarea o se pone una meta. Y ahí se manifestó. Hoy día uno siente que mucha gente se queja de todo, de casi todo, como si este país estuviera cayendo, pero el gran, a mi juicio, instrumento que uno podría tener para cambiar las cosas, que es el voto, no se practica. Entonces, ahí tengo yo un ejemplo bueno en la historia que te demuestra que sí es posible. O sea, si todos los que votamos el 5 de octubre del 88 hubiéramos pensado que votar no vale nada, bueno, no sé dónde estaría. Perdón, pero se creía entonces, o sea, en ese momento la gente fue a votar pensando que el voto iba a hacer la diferencia, efectivamente. Bueno, aquí vamos a la memoria y termino. Mi memoria me hace pensar que fuimos a votar pensando que ese voto valía y que muchos votos como el mío, millones de votos como ese, cambiaban las cosas. Yo no fui a votar y llamé a no votar, considerando, entre otras cosas, que más allá del resultado específico que el plebiscito podía tener, no iban a ser muchas las cosas que iban a cambiar. ¿Y tú crees que no cambió, que no hubo cambio? No, evidentemente que desde el punto de vista del régimen político sí, y desde las prácticas sobre las cuales se fue construyendo ese sistema dictatorial, evidentemente también, pero hay otros elementos que están más que claros y que no solamente no cambiaron, sino que se profundizaron. Estoy pensando, entre otras cosas, en el modelo económico y en las políticas privatizadoras. Pero Igor, ¿tú creías que el resultado no se iba a respetar, que iba a ser un resultado falso, que... Bueno, habían no solamente aprehensiones en ese sentido, digamos, en que eventualmente la dictadura podía amañar los resultados del plebiscito, que era una tendencia no solamente posible, sino que en un momento determinado de esa jornada podría ser producido, sino que además, en la perspectiva desde la cual yo analizaba el fenómeno junto con mucha otra gente, las proyecciones que el tipo de transición que estábamos teniendo desde el Acuerdo Nacional del año 85 en adelante podían proyectarse en un eventual cambio del régimen, no iban a ser sustantivas ni en términos económicos, ni en términos sociales y eventualmente tampoco en términos políticos, digamos. Y creo que una parte de ese diagnóstico no fue equivocado y una parte del desgaste de la transición a la democracia tiene que ver precisamente con esos aspectos que no cambiaron y que la gente de una u otra manera entendió como que el arco iris no había dado la respuesta que todo el mundo estaba esperando. Pero ahí no está un poco sobredimensionando un poco las votaciones. Eso en el fondo lo que uno hace básicamente elegir representantes o dirigentes políticos. Aquí está
en cuestión si seguía Pinochet o no, pero no se estaba votando necesariamente por la transformación del conjunto del sistema que se había erigido durante la dictadura. O sea, de hecho, si se fijan en el programa de Partidos por la Concertación por la Democracia, a propósito del modelo económico, las propuestas que ahí se están manifestando son muy distintas a lo que luego se implementó. Lo mismo respecto a la Constitución Política de 1980, es cosa de mirar los documentos de la época, digamos. Pero se plantea derogar la Constitución Política. En esa discusión... No es que el pueblo tuviera esa expectativa, era que ellos prometían esos cambios. El problema que yo veo en esa línea de argumento es que desde el 90 hasta ahora la sociedad chilena ha tenido muchas oportunidades de cambiar el famoso modelo votando por aquellos que ofrecen un cambio más o menos radical, más o menos moderado, pero cambio al fin y al cabo. Y ha ocurrido dos cosas, están los hechos, están las elecciones, o votan apoyando el modelo y a quienes proponen eso, o simplemente no votan diciendo que no sacamos nada con votar. Entonces, al final, ¿qué resulta? Que se sigue esto mismo. Ahora, yo creo que sí hay una gran diferencia entre el 90 para atrás y el 90 para adelante. O sea, vivir en dictadura, vivir con miedo, es diferente a vivir en un Estado democrático con todos los defectos que todos podemos reconocer. Y yo creo que para decir hoy día que al final se trataba de un cambio cosmético, yo creo que para los que fuimos a votar, o la mayoría de los que fue a votar ese día, no era un cambio cosmético, o sea, representaba realmente mucho. Es que hay dos cosas paralelas, porque una vez se está votando la continuidad de Pinochet o no, y esa cuestión era vital, y el resultado es evidente, digamos. Otra es la continuidad del modelo político-económico que se había instaurado. Y claro, ahí se abrigaban una serie de esperanzas que fueron defraudadas para muchas personas. Siguió todo el tema del modelo, que a mi juicio se ha convertido también en una especie de superstición. O sea, a alguien le duele la cabeza y eso es imputable al modelo. O sea, yo creo que también hay una especie de lectura un poco desmesurada. Y en el fondo esta cosa como de restarle importancia al 5 de octubre a propósito de los estudiantes que ni siquiera recuerdan, también tiene que ver con que para las generaciones nuevas el momento cargado históricamente no necesariamente ese, sino lo potente más bien es cómo desactivar esa sociedad neoliberal que quedó instalada en ese entonces. Esa es como la cosa que tienen más bien en el centro de la cabeza. Entonces lo que importa no es el momento en donde se saca Pinochet de escena, sino más bien cómo hacerse cargo de su herencia. Y ahí la lectura a los gobiernos de la Concertación es muy negativa. Y esa especie de visión sombría tiñe también lo que pasa, creo yo, con el plebiscito, al cual se le resta importancia. Que un poco, volver quizás a la postura de Igor, de decir en realidad fue un fraude esta cuestión. Pensamos que iba a cambiar todo, cambiaron cosas muy cosméticas, siguieron vigentes las vigas maestras del modelo. Perdón, pero es cosmético que saliera Pinochet y se No, yo creo que no, yo creo que no. No, en ningún caso. Es decir, si se identifica el régimen dictatorial con la figura de Pinochet, no cabe la menor duda que desde el Partido Comunista hasta el Partido Demócrata Cristiano, todos colocaban en ese esfuerzo político la posibilidad de generar o provocar algún cambio. El punto es que en la forma en cómo se va construyendo, primero la campaña en torno al plebiscito y posteriormente aquella que orienta lo que va a ser el programa de gobierno de Patricio Aylwin en 1989, los elementos que ahí están contenidos son los que de una u otra manera sirven de bitácora o de guía de navegación para lo que debiera haber sido, de acuerdo con las promesas de la élite política o de la clase política, el cambio que se iba a producir en Chile. Y ese cambio no solamente suponía la salida de Pinochet, en este caso del gobierno, sino que incluso la comandancia en jefe del ejército. O sea, es cosa de volver a los documentos que ellos mismos redactaron. El punto, y aquí es donde la clase política no se ha hecho responsable de ello, es que la etapa temprana de la transición, la fase de 1990 a 1994, fue aquella en la cual todos aquellos elementos que se habían dejado establecidos por escrito y que formaban parte no solamente de las expectativas de la gente, sino que también de las promesas de gobierno, no fueron cumplidas. Y ese no fueron cumplidas es una explicación política que la clase política tiene que darle a la ciudadanía. Pero es que hay una cosita nomás para agregarlo a la discusión. Lo que yo vengo escuchando desde siempre, aquí ya más bien en un reporteo de las mismas autoridades, que son casi calcadas de las que estaban en esa época, es que no se podía hacer más, que no se pudo hacer más. En la medida de lo posible. Exactamente. Y entonces yo les pregunto a ustedes, mirándolo con la distancia, ustedes que son especialistas en mirar esto, ¿se podía hacer más? O sea, yo creo, primero que uno no le puede asignar lo que uno piensa hoy o piensa desde hace 10 años a esta parte como deseo de los que votaron en el año 90.
O sea, yo no sé si hay una investigación que nos pueda decir con algún grado de exactitud o de cercanía cuáles eran las aspiraciones de la gente. Entonces aquí tenemos que recurrir, mientras tanto, a la memoria, que es diferente de la historia. Y la memoria que yo tengo de mucha gente o del grupo, etcétera, era terminar con la dictadura. Como dijo Manuel, esperando que eso significara un cambio. No sé si un cambio drástico del sistema económico. Por supuesto que todos queríamos que saliera Pinochet, pero esa era la circunstancia de ese momento. Entonces no sé cuán defraudados estarían, si se pudiera hacer, los que votaron en el 90, de lo que ocurrió en esos 4 años posteriores, visto en esa época. No hoy día, en que hoy día ya se ha hecho un deporte nacional, criticar toda la transición prácticamente como si no hubiera pasado nada. La tendencia a la desafiliación ya parte del 94, ¿eh? No parte del 2002 ni parte del 2006. Ya el 94 parte de la tendencia. Me acuerdo de las críticas en esa época ya. Bueno, pero acuérdense que ese régimen era con esta constitución, con los poderes fácticos, con el Senado binominal, o sea, con elementos que claro que desincentivaban la participación y la desincentivan hasta el día de hoy. En una sociedad en donde casi todos los medios de comunicación los controlaba la derecha, muy uniforme, en donde no existía la palabra dictadura. Si la palabra dictadura en Chile se empieza a pronunciar para la dictadura de Pinochet y no la de Cuba cualquiera, con la prisión de Pinochet, pues. No, la paradoja que eso, todo este eufemismo que se usan en Chile. La paradoja es que los medios de comunicación opositores a la dictadura mueren en democracia. A mí no me extraña que algunos estudiantes no sepan qué pasó el 5 de octubre, no sepan que hubo dictadura, no sepan que hubo golpe, pero quizás si uno les pregunta, ¿han oído hablar del pronunciamiento militar? Sí, por supuesto. ¿Han oído hablar del régimen de las Fuerzas Armadas? Pero claro que sí. ¿Han oído hablar del plebiscito en que Pinochet entregó el poder? Y quizás con esas palabras todos van a entender de qué estamos hablando, porque eso es lo que ha pasado en parte en este país, en que a las cosas no se le llaman como se deberían llamar y en que la gente, por lo tanto, cuando uno le habla de una cosa, quizás entiende otra o cree que no sabe nada porque lo sabe con otras palabras. A ver, yo no hablo de la memoria, yo tenía 7 años para el año 88, 8 o 9 años para el 90, así que me acuerdo más que nada porque la familia de mi padre era opositor al gobierno de Pinochet y de hecho uno de mis tíos era el encargado de la organización de la campaña del no junto con Genaro Arriagada. Eso es más o menos, y me acuerdo de Pinochet era el cuco para arriba y para abajo. Al lado de mi familia materna era todo lo contrario, digámoslo. Pinochet era el salvador de Chile. Incluso mi abuelo materno, un convencido comunista que después se transforma en una persona, digamos, de pensamiento de derecha, digámoslo. Hay todo un tema, un trasvasije ahí bastante interesante que me da una perspectiva al menos interesante. Viéndola con el pasar del tiempo. A ver, indudablemente yo estoy de acuerdo con lo que señalaba Manuel o lo que señalaba Rafael en el sentido de que, claro, uno tiene expectativas versus también resultados, donde finalmente aquí hay una heterogénea alianza de partidos políticos que se odiaban las tripas entre ellos, se detestaban con todo su ser y que habían sido enemigos históricos durante 20, 30 años, pero finalmente consensúan un proyecto político que puede tener cosas que a la democracia cristiana no le hubieran gustado y el Partido Socialista, que está encubierto porque estaba fuera de la ley, puede haber propuesto otras cosas, etcétera, y finalmente llegamos a este Frankenstein que es el proyecto político de la concertación, de los partidos por el no, de los partidos por la democracia y finalmente el gobierno del presidente Aylwin. Dicho eso, yo estoy de acuerdo también y no hay que ser injustos con las cosas que pasan durante el gobierno de Aylwin. Muchos se ha criticado a Aylwin diciendo, no, es que en la medida de lo posible, todo lo demás. El hombre tuvo que enfrentarse a 2 intentos o intentonas de golpe de Estado. Yo no vi a las masas populares saliendo ni para el ejercicio de enlace ni para el boinazo a proteger la democracia cuando Aylwin estaba en Alemania, digámoslo, y dónde están en definitiva el proyecto popular y de desafiliación en ese sentido. ¿Por qué? Porque ya sea por los enclaves autoritarios que podía tener la Constitución, ya sea por una serie de discusiones a nivel político y de la sociedad en ese momento, el punto es, y Rafael lo dijo en su momento, cuando se ha tenido la oportunidad de cambiar el modelo, no se ha hecho. La Constitución de 1980, que también parece ser el cuco dentro de todas estas conversaciones, no es la misma Constitución que ni el 11 de septiembre, o sea, del 11 de marzo del 81 cuando entra, ni la Constitución del plebiscito del 89, otro plebiscito que está olvidado. La Constitución del 80 ha tenido más de 35 o 40 reformas a lo largo de su existencia. Habrá gente que considera que ahí está el modelo, ahí está el cuco, el binominal, que no estaba en la Constitución, sino en la Ley Orgánica de Votaciones Populares y Escrutinio y un montón de otras cosas, ¿ya? Y hemos perdido el norte respecto a tratar de encontrar cuáles los puntos de discusión, que pueden ser muchos. Yo estoy de acuerdo. Indudablemente puede haber gente que esté muy frustrada respecto a que no se hayan cumplido todas las expectativas que tenían. Una parte de la población considerará que efectivamente sus expectativas
expectativas se habrán cumplido. En fin, eso es parte del balance, es parte de la discusión histórica que nosotros podemos hacer. Pero también hay que tratar de entender en las circunstancias particulares de los actores, que a Rafael no le gustan los actores, sino la estructura. No, si me gustan los donde actores. Donde hay un contrapunto entre actores y estructura. ¿Cómo no van a gustar la historia? Vuelve a la... Entonces, no, para cerrar simplemente, es el hecho de que, ok, podemos llegar y endilgarle todas las culpas a la transición y decir que no pasó nada, y si cuando empezó, terminó la transición también puede ser otro debate, pero tratemos de tener un poco altura de miras entendiendo más allá del calor político que puede vivir en la memoria de aquellos que estudian estos procesos, ya porque los vivieron, ya porque tienen alguna conexión con ellos, de que también hubo progresos en muchas cosas, y no un progreso así como cosmético, si era Pinochet o no el importante que se fuera o no, si había que cambiar el modelo o no, si ese modelo cambió o no, en definitiva, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político. A ver, yo creo que hay varias cuestiones que es necesario considerar, incluso como parte de este debate, digamos, esta suerte de interpelación a la altura de mira me suena mucho, digamos, la política de los consensos. Digamos. ¿Y eso no tiene nada de malo, los políticos de los consensos? Bueno, yo creo que sí, porque ha tenido bastante de malo. ¿Existe eso de altura de miras? Bueno, la otra es agarrarnos a balazos. En absoluto. No, tampoco se trata de caricaturizar las cosas, digamos. Yo creo que es importante, por ejemplo, hacernos cargo que si estamos diciendo que la historia de Chile es una historia que tiene que ir más allá de ciertas figuras emblemáticas o ciertos referentes políticos clásicos, tradicionales, bueno, ya no lo estamos cumpliendo cuando apelamos a nuestros abuelos, nuestros parientes que participaron de determinadas iniciativas y a los partidos políticos que habrían sido los grandes actores, digamos, de los procesos de cambio durante el régimen militar, y eso no es así, digamos. Todo el proceso político que de una otra manera llevó a que en definitiva el espacio de la transición se configurara como un espacio político abierto y amplio, parte con las protestas populares de la década de 1980, donde de una u otra forma los actores políticos estaban relativamente ausentes hasta ese minuto y adquieren un mayor grado de participación precisamente al calor de las protestas. No son los partidos los que levantan el movimiento social que a partir de 1982 con las marchas del hambre y luego en 1983 con las protestas populares van a desafiar a la dictadura, donde la dictadura se movía mejor, que era precisamente el terreno de la seguridad. La dictadura se vio desbordada. Hay una imagen que es muy clásica de Pinochet recorriendo para un día de protesta en helicóptero el Gran Santiago y viendo que Santiago está iluminado por infinitas llamaradas que están dando cuenta del grado de hastío que la sociedad chilena ya tenía con la dictadura. Por lo tanto, ahí hay una primera clave que a mi juicio es importante y que es necesario destacar. Los movimientos sociales, las organizaciones políticas de la clandestinidad, los colectivos más amplios fueron los que de una u otra manera fueron configurando un escenario político que permitió avanzar, en este caso en particular, hacia entre otras cosas, hacia el plebiscito y hacia la apertura democrática. En segundo lugar, tenemos que hacernos cargo de que efectivamente el liderazgo que adquieren esos movimientos políticos, especialmente a partir de 1987, 1988, tiene de una u otra manera, o sobre ellos, está depositada la confianza de la gente. Yo no lo pongo en duda. Hay una gran expectativa y muchísima confianza en aquellos cambios que se puedan introducir. Pero esos cambios son una suerte de moratoria de corto plazo. Ya la desafiliación, cuando yo la plantea, se comienza a manifestar para la elección del año 2004 que llega Eduardo Frei, en este caso a la presidencia de la República. Ya hay una baja relativamente importante respecto al plebiscito de octubre del 88 en la participación ciudadana y esa es una tendencia que se va a mantener en el tiempo. Y de una u otra manera, la reposición de los actores sociales en el escenario de lo público parte del 2006. O sea, los actores sociales no tenían por qué estar defendiendo la transición a la democracia el 91 o el 93, que son los dos episodios que tú estás señalando, porque de una u otra manera los movimientos y las organizaciones políticas habían postergado a los actores sociales de ese espacio. Los actores sociales vuelven al espacio de lo público a partir del 2006 y se han mantenido en ese espacio hasta el día de hoy. Pero eso significa pensar primero que son, por lo que tú estás diciendo, Igor, que finalmente son los movimientos sociales los únicos actores relevantes. En ningún caso. Pero, estoy tratando de morigerar aquello que tú estás enfatizando. No, yo estoy tratando de morigerar lo que usted, o lo que particularmente tú todos estás sabemos que la historia es multicausal y que todas estas cosas están presentes. Ahora, aquí se comentó, se partió diciendo que el 5 de octubre murió Enrique y fue el plebiscito. Y uno de los entrevistados ahí señaló, bueno, el fracaso de Enrique. Yo creo que el plebiscito es el éxito de la vía pacífica, del voto como instrumento, etcétera. Y lo otro, el fracaso de esa postura. Lo que no significa desconocer, naturalmente, que los movimientos sociales, los partidos políticos, etcétera, una sociedad preocupada de lo que estaba pasando contribuye a ese triunfo. Y no estoy juzgando la transición, porque no es el tema aquí, sino que estamos hablando de esa fecha. Lo que vino después lo podemos analizar. De todas maneras, a mi gusto, incluso hoy, una ganancia absoluta respecto, naturalmente, de lo que había. Aunque solo sea porque se acabó el miedo, aunque solo sea por eso. Y que sabemos que es pero mucho más que eso.
mucho más que eso. Que hoy día estemos absolutamente, o muchos estemos descontentos, que creamos que claro, que este modelo organizado en función donde el mercado resulta el gran asignador de todo, el que decide todo, ya no nos satisface. Hay que cambiarlo. Yo soy partidario de que haya los cambios. Bueno, y estamos viendo eso, pues. Como algunos, una gran mayoría, al parecer, quiere cambio, y una minoría, que es minoría, pero que es muy poderosa, se opone a los cambios. En Chile nunca han sido fáciles los cambios. A la gente se asusta cambiar la Constitución. En Chile se ha cambiado muchas veces la Constitución y Chile sigue existiendo. Se ha cambiado la bandera, se ha cambiado la canción nacional y Chile ha seguido existiendo. Pero hay agoreros del desastre, de la pérdida de inversión extranjera, del desempleo, porque uno quiere cambiar algo. Cuando la historia es cambio, la sociedad es cambio, es dinamismo. Pero a propósito del miedo, que claro, con el plebiscito se acaba el miedo a que te vayan a buscar a la mitad de la noche a tu casa. Miedo. Pero no se va el miedo de la sociedad chilena. No, porque sigue instalado el miedo al conflicto. Claro. Y es una cuestión que duró mucho rato. ¿Y esa es herencia de la dictadura? Eso herencia o desde siempre, o es una herencia histórica del chileno. Del golpe, lo que supuso el golpe de la como violencia. Corte, digamos, violento, el proyecto de la Unidad Popular, de una sociedad dividida. Pero ¿sabes que me quiero tomar de algo que decía Manuel, del miedo? Porque los quiero llevar al plebiscito del 80, que puede tener ¿cómo se llama? Una mirada mucho más del lado B o de cosas desconocidas. Y a propósito de lo que decías tú del miedo, y esto es como una cosa personal, en esa época yo estaba en cuarto básico. El 80. El 80. Y me acuerdo que con mis compañeros de curso había un secreto así como, oye, los papás de tal persona van a votar que no. Y nos secreteábamos y en cuarto básico, que uno tiene ¿cuánto? 9, 10 años, teníamos en la cabeza que había cosas que había que hablar despacito o no decir muy fuerte, a propósito del miedo. Así era. ¿Qué lectura hay de ese plebiscito en específico? Ese plebiscito está totalmente amañado, no hay registros electorales, es una burda de principio a fin, digamos. Yo voté en ese plebiscito también. Era estudiante universitario. Fui al Caupolicán cuando habló Frei, con compañeros de curso que los puedo homenajear nombrándolos acá. Salimos de una clase en que el profesor nos dijo cómo me gustaría acompañarnos, pero no nos acompañó. Tuvimos que ir nosotros solos, estábamos estudiando en la universidad. Fuimos al Caupolicanazo, fuimos a votar, muertos de miedo. Fuimos a votar muertos de miedo. En donde tenías miedo que supieran que habías votado. Bueno, y también voté en la famosa consulta de la vuelta de Pinochet de enero de 1978. Más tanto miedo como el 80. Con todos los medios de comunicación dominados por la dictadura. Ahora, ahí sí que no había duda del resultado, me imagino, ¿no? No, ni una duda. Y la opción no igual sacó mucho más de lo que pensaban que se podía sacar en esas condiciones. Y ahora, a propósito de la pega, ustedes que es de historia, de revisar lo que hay en archivos, de algo como el plebiscito del 80, ¿queda un registro grande? Fíjate que hay gente que ha buscado para reproducir el voto, porque el voto era una campaña del terror, el voto en sí mismo, o sea, una bandera negra, no, si mal no recuerdo, y la bandera del plebiscito del 78. Ah, bueno, el 78. No, pero el signo encontrar cosas. Pero el 80 Claudio Fuentes escribió un buen libro, que salió, no me acuerdo, el año pasado, hace 2 años, que recrea todo el proceso, digamos. Toda la cosa mañana, la votación trucha, cero condiciones, digamos. El tema tiene que ver con la reconstrucción de lo que fue el plebiscito propiamente tal, pues un plebiscito donde no hay registros electorales, donde a uno le cortaban la esquina un carnet, del carnet. Por eso preguntaba si existe el... Yo creo que tiene que ver también con la construcción dicotómica y polar que se fue desarrollando en Chile desde los 70 hasta el plebiscito del 88. A mí no me queda la menor duda que en el plebiscito del 80, un porcentaje quizá importante de quienes concurrieron a votar lo hicieron amedrentados, digamos, pero un porcentaje no menor, que yo diría que es prácticamente el mismo, superior al mismo, que obtuvo Pinochet en el plebiscito del 88, que no es un porcentaje bajo, digamos, bastante significativo. 44. Por lo tanto, hay una construcción de la sociedad chilena que es bastante polar y que explica estos resultados en situaciones electorales evidentemente poco serias o poco rigurosas. Igor, espérenme un poquito, vamos a seguir conversando de esto al regreso, que tenemos que hacer un corte comercial. Espérenos, estamos en Cultura Verdadera. Parte de lo que somos nosotros, esto es lo que hacemos, es una lectura propia. Vamos a hablar, por ejemplo, del héroe chileno
¿Quiénes son héroes de Chile? ¿Con quiénes vamos a conversar o quiénes nos van a contar de todo esto? Y van a discutir también, ¿eh? Estamos con Igor Gojkovic, él es historiador, experto en historia contemporánea de América, es académico de la USACH. Igor, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Estamos también con Cristóbal García Huidobro, ha estado varias veces acá, así que sabe la dinámica del programa. Participó en el libro Historia del siglo XIX chileno, también Historia del siglo XX chileno, es historiador de la Universidad Católica de Chile, actualmente docente universitario. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Seguimos con Rafael Sagredo, profesor de Historia y Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es magíster en Historia y doctor en Historia también. Rafael, bienvenido. Hola, buenas noches. Y estamos también con Manuel Vicuña, doctor en Historia de la Universidad de Cambridge, ha escrito varios ensayos de historia cultural e intelectual, entre los cuales destacan La Belle Époque chilena, Alta Sociedad y Mujeres de Élite en el Cambio de Siglo. Con ellos hacemos el programa, pero ahora vamos a ver una nota para que nos dé el envión. En Cultura Verdadera, muchas gracias por acompañarnos. Somos Trending Topic ahora en Chile, estamos a un pasito a ser de Trending Topic global, se llama esto, a propósito de la conversación. Con el hashtag Cultura Verdadera ustedes también pueden hacernos llegar sus comentarios, sus preguntas a los especialistas que nos acompañan para conversar de lo que somos, de lo que nos ha pasado, esta mirada histórica que hay, o el lado B de muchas historias. Estábamos recién en el plebiscito del 80 y yo hacía la diferencia respecto al plebiscito del 88, hoy día 5 de octubre, el plebiscito del 80 respecto a cuánto había de material sobre un plebiscito que se hizo en plena dictadura y que, como decía Rafael, fue a votar, pero ya sabía cuál iba a ser el resultado, ¿no? En el del 88 también sabía que iba a ganar el no. Claro, pues si no, no habríamos ido a votar. Ahora, en todo caso, volviendo al tema de lo del plebiscito del 80, Manuel lo decía, es una cuestión, por ejemplo, el libro de Claudio Fuentes, donde habla precisamente cómo se da todo el tema de la propaganda, de cómo se llama, de que finalmente la oposición casi no existía, al menos desde el punto de vista de la oposición. Yendo prácticas de intimidación, claro. O sea, no solo es que la votación por eso fuera es difícil. ¿Cuáles prácticas de intimidación? El 80. Bueno, en medio de la dictadura, seguimiento, amedrentamiento, una prensa absolutamente gente que mete en presa. Claro, la información sobre los actos de las personas que iban a votar no, presentadas casi como terroristas porque iban a votar que no. Incluso métodos que se reeditaron en el 88, que era a nivel de las universidades, correr listas de adhesión entre los cuerpos académicos. Es decir, había que suscribir públicamente llamados a través del Mercurio, donde se adhería a la opción sí en cada una de las circunstancias. El otro día salió don Francisco, a propósito que se terminó Sábado Gigante, que él, para el plebiscito del 88, si mal no leí, pero bueno, ustedes saben, los historiadores podemos equivocarnos mucho, se tuvo que ir de Chile para no tener que recibir más presiones del régimen dictatorial que quería que se manifestara. Eso leí yo, que se fue de Chile, prefirió no estar acá. O sea, una persona como don Francisco, o sea, si eso es así, que yo creo haberlo leído, ya nos dirán por email los televidentes, o sea, eso muestra el grado de amedrentamiento. O sea, no, yo me acuerdo del rumor que corría para el 80, me acuerdo de eso, y el 88 también, era que de alguna manera iban a saber cómo uno votaba en la urna, que no iba a ser secreto. Era transparente. Perdona, y... Quizá era por ahorro. Papel arroz. Yo tengo la barba canosa, pero soy más joven que tú. El Caupolicán, yo entiendo que uno entraba y salía y estaba como lleno de... El Caupolicán nosotros no era como bien intimidante. Un día de semana en la tarde. Claro, todo rodeado de carabineros, de fuerzas especiales. Y como solitario, las calles así media vacías. Y la gente yendo... Incluso yo me acuerdo, incluso la concentración, o esas concentraciones que hubo en el Parque O'Higgins y todo, en el metro, todo mal, pero en un ambiente en que te podía pasar cualquier cosa. Eso era lo que uno sentía. Y uno se sentía quizás, no sé, ciertamente, no sé si valiente, pero que era una cosa especial ir a eso. Pero que por otro lado, si no iba, era un cargo de conciencia tremendo, porque se te estaba dando la oportunidad de manifestarte en contra de la dictadura, cosa que no había pasado durante tantos años, y cómo no ibas a ir. Entonces, pero siempre esa conversación, ¿qué nos va a pasar? ¿Qué nos podría pasar? Yo quiero llamar la atención sobre un aspecto que también me parece que es interesante. Uno tiene la percepción de que romper con el miedo, digamos, fue un gesto épico por una parte, y que tiene que ver con coyunturas en particular. Y la verdad que hay varios momentos, digamos, en que esto se va desarrollando y se va construyendo como forma de resistencia política. Tiene que ver, por ejemplo, con el paso a la clandestinidad de las organizaciones de izquierda, en este caso, inmediatamente después del golpe de Estado, y la reconstrucción de las mismas en una muy difícil clandestinidad. Estoy hablando de cuando existía la DINA en particular.
Y ahí a mí me parece que hay un gesto épico, digamos, tremendamente potente, y que remite, entre otras cosas, a la muerte en combate de Miguel Enrique. Tiene que ver con las primeras manifestaciones callejeras en contra de la dictadura, que son del 1 de mayo de 1978, acá en el centro de Santiago. Son los primeros mitines que van a ser fuertemente reprimidos por carabineros en ese momento. Y con muchísima gente que posteriormente es detenida, torturada, y alguna incluso en esa época hecha a desaparecer. Tiene que ver con las marchas del hambre del año 82, con la huelga de Panal el año 80, la primera huelga contra el plan laboral de José Piñera, que se había dictado un año antes. Y tiene que ver con las protestas populares a partir de 1983 y con la masividad de las mismas. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo en el sentido de que la dictadura logra generar una situación política, digamos, fundada en el terror colectivo, pero no necesariamente eso supuso un grado importante de inmovilismo para el grueso de la población, sino que una parte importante de la población, antes del plebiscito de 1988, se movilizó, resistió, combatió y fue generando las condiciones para que posteriormente se avanzara hacia otros saltos desde el punto de vista político. Por lo tanto, esta imagen de una sociedad absolutamente paralizada por el miedo, a mí no me parece que sea justa, digamos, en términos de análisis retrospectivo. Sí, pero es que tú estás, a mi juicio, mezclando dos cosas. O más de dos, quizás. O más de dos, bueno. Pero para la discusión... Una cosa, claro, no estaban todos paralizados por el miedo, pero tú haces como, a mi juicio, casi una apología y épico, toda esta idea de de estas personas que pasaron a clandestinidad, que sufrieron y reconocemos etcétera. Pero yo creo que el triunfo del 88 en el plebiscito y el fin de Pinochet no es fundamentalmente por una sociedad movilizada pacíficamente con un voto para sacar a Pinochet, en donde hay muchos factores como los movimientos clandestinos, las luchas, etcétera, que ayudan, pero lo decisivo, a mi juicio, no va por ese lado. Claramente no. ¿Y cuándo se empieza a perder todavía, fíjate, hoy día con las manifestaciones de los chiquillos, que han sido muy exitosas el 2011, pero cuando ya empieza a prolongarse esta idea de la violencia y todo lo demás, ya caen en términos rápidamente de opinión pública, de apoyo ciudadano, etcétera, etcétera. Pero todavía no hemos tocado el tema de la violencia como un factor clave dentro de los procesos de movilización. Cuando yo hablo de repliegue a la clandestinidad, no estoy hablando de acciones armadas en ningún caso, salvo el episodio, digamos, en particular de Miguel Enríquez, que resiste el intento de aniquilamiento, porque no van a capturarlo, van a mandarlo relegado, ofrecerle un avión para sacarlo del país, digamos. De manera tal que plantearlo de esa manera es caricaturizar lo que estoy diciendo. Lo que yo estoy señalando es que las primeras manifestaciones a través de las cuales se rompe el cerco del miedo que la dictadura intenta imponer, datan ya de 1978 y son manifestaciones pacíficas, evidentemente. Pero son pequeñas. Evidentemente, o sea, estamos hablando de 1978, con un cerco represivo, un cerco comunicacional que, entre otras cosas, inhibe de manera importante las posibilidades de movilización de la gente. Ya para el plebiscito del año 80 se dan las primeras expresiones, manifestaciones masivas de repudio a la dictadura, evidentemente dentro de un contexto bastante restringido, digamos, como son el acto del Caupolicán, o el que a mí me tocó ver y participar, que fue el de Valparaíso, frente al municipio de Valparaíso, además, en la sede de lo que era el Colegio de Profesores de Regional Valparaíso. Sí, lo que pasa es que en esa época, Beatriz, todo lo que no fuera oficial era interpretado como de oposición. Yo me acuerdo la misa por Lonquén, rodeado de carabineros una noche ahí que la hizo creo, el funeral de Frey. O sea, todas estas cosas que movilizaban y eran miles de personas frente a las cuales la dictadura poco podía... Bueno, y empecemos, el funeral de Neruda, ya quizás es la primera oportunidad en que la gente ya se manifiesta. O quizás la última manifestación de la Unidad Popular. O quizás la última manifestación de la Unidad Popular. Igor, tú lo mencionaste en un principio cuando estábamos tocando la fecha, y tú decías, está el 5 de octubre del 88 con el plebiscito, y está el 5 de octubre del 74 cuando muere Miguel Enríquez, y tú marcas esa fecha como el fin de un momento después del golpe y como fin de ciclo lo que pasaba en la Unidad Popular. ¿Por qué no te explayas un poco eso? ¿Qué significa la muerte de Miguel Enríquez? Mira, eso ya son parte de los temas que en términos historiográficos a nosotros nos ha correspondido desarrollar, y digo nosotros, hablo en plural, porque somos un equipo de investigación que ya ha venido trabajando en estos temas hace bastante tiempo. Perdón, ¿dónde en la USACH? Una parte en la USACH y otra parte en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano en el marco de un proyecto Fondes. Lo que ocurre son varias cosas, voy a tratar de ser muy esquemático. Los procesos de radicalización política en Chile no arrancan con la Revolución Cubana o por los efectos de la Revolución Cubana, como sostuvo, entre otras cosas, Gonzalo Vial.
parten desde fines de la década de los 40, comienzo de la década de los 50, cuando hay un proceso de reanimación después del fracaso de la experiencia del Frente Popular en Chile. Se aceleran con el Congreso Programático del Partido Socialista de 1955, que establece esta línea política de Frente de Trabajadores, que es reponer una suerte de proyecto de clase, digamos, para transformar la sociedad chilena. Y evidentemente que se aceleran y se dinamizan por los efectos que la Revolución Cubana va a tener en la formación de esto que se denominó en América Latina para la década de los 60 y 70 la izquierda revolucionaria. En el marco de ese proceso, los sectores más radicalizados de la sociedad chilena, estoy pensando en el POR, que era trotskista, en los socialcristianos revolucionarios como Clotario Blés, en los anarcosindicalistas de Ernesto Miranda o en los castroguevaristas, en los cuales filiaba Miguel Enrique, que se escinden del Partido Socialista, dan origen al MIR, pero el MIR en sentido estricto se convierte en una suerte de opción o de alternativa revolucionaria recién en el ciclo que arranca hacia 1969 y que de una otra manera se extiende hasta 1974, 1975. Por eso yo marco el acento con la muerte de Miguel como el cierre de un proceso histórico que es ascendente, que es dinámico, que parte a comienzos de la década de 1950, que tiene en su punto de madurez más alto con la experiencia de la Unidad Popular, en la cual el MIR, sin lugar a dudas, evaluemos positivo o negativamente su participación en ese proceso, juega un rol, tiene una participación muy activa. Y el cierre de ese proceso, a mi juicio, comienza con la muerte de Miguel Enrique en 1974 y termina por desarmar esa experiencia de proyecto en 1975 con el denominado enfrentamiento de Mayoco, donde el resto de la comisión política es víctima de una emboscada, unos salen al exilio, Andrés Pascal, Nelson Gutiérrez, y otros mueren en ese enfrentamiento. Se cierra ahí, a mi juicio, un ciclo histórico particularmente interesante dentro de la historia de Chile, escasamente documentado, escasamente tratado, porque entre otras cosas se ha construido una suerte de anatema respecto a estos fenómenos que nos impide acercarnos más efectivamente a los mismos. Pero todo esto que señala Igor, esos son son temas de la historia de Chile. O sea, hace 20, 30 años atrás, para qué decir 40, nadie pensaba que al hablar de historia de Chile uno estaría hablando del desarrollo del MIR, de la violencia, etcétera. Por esta idea que señalábamos antes, de que solo se ha mostrado como historia, por las razones que todos conocemos, una parte de la vida, de la sociedad. Pero hoy día, frente a los desafíos, a los acontecimientos, que hay que investigar eso, hay que saber esto otro, etcétera, etcétera. Pero además pasa como con la herencia que uno tiene de la información, uno se arma ciertas imágenes. A mí me llama la atención uno de los profesores que aparecía en una de las notas, hablando de Miguel Enrique, decía que era su héroe personal, por lo que significa. Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿qué significa Miguel Enrique para ustedes? A propósito que hablamos en algún momento de los héroes, y hay una visión de Miguel Enrique súper abierta, digamos, de gente que dice, hay que estar reflejada la violencia de una época. Estábamos escuchando un historiador que decía, es mi héroe. ¿Cómo lo ven ustedes a Miguel Enrique? Yo no soy muy aficionado a los héroes, salvo algunos literarios. Manuel. No, yo creo que un personaje súper importante por las razones que expone Igor, digamos, o sea, el gran protagonista de un proyecto político. Creo que de alguna otra manera también marca las tensiones que existía al interior de la izquierda a la hora de pensar el tránsito hacia una sociedad revolucionaria. A veces se tiende a hablar desde el lado de los que se consideran amenazados como una especie de movimiento avasallador donde todos están remando para el mismo lado. Pero la verdad es que estaba lleno de tensiones internas. Y Miguel Enrique es un protagonista también de esas tensiones al interior del mundo de la izquierda, digamos, en donde ambicionan cosas distintas, en donde tienen opciones tácticas diferentes de cómo acercarse a una sociedad socialista, y en ese sentido un personaje polémico también. Polémico no necesariamente referido al mundo de la derecha, obvio, sino también al interior de la izquierda. O cuál es su comportamiento respecto al gobierno de la Unidad Popular. Si el gobierno de la Unidad Popular, es verdad, la derecha le hace la vida imposible, pero también le complicaron la vida a sus propios partidarios. Entonces, bueno. Rafael. Bueno, una personalidad histórica, claramente. Un líder, un hombre que interpretó a un movimiento, a mi juicio, claro, frustrado, finalmente fracasado, pero que es imprescindible de conocer y de apreciar y de explicar para poder tener alguna noción de lo que ocurrió en ese tiempo. Perdona, y también de desmitificar, porque uno cuando uno le asigna a alguien la calidad de héroe, es súper fácil, digamos, empezar a mitificar al personaje. Entonces a mí me parece que hay que tener cierto cuidado. Pasó con los personajes del siglo XIX. Pero hay harto de mito con Miguel Enrique, ¿no? Hay harto de mito de Miguel Enrique. Una sacralización del personaje. Pero también hay una sacralización. Es natural también que pase, digamos, entre las personas que se sienten identificadas con su proyecto, pero a veces eso, en lugar de
de explicar. Claro, de conducirte de lleno al personaje, te diría por algunos caminos laterales, digamos, que te impiden verlo con claridad. Estas sacralizaciones son bastante recurrentes en la historia. Sí. ¿Qué recordamos de O'Higgins? Digamos, no su muerte en el anonimato, digamos, en Perú, sino que el acto de abdicación, digamos, al cargo. Ese es el momento emblemático. ¿Cómo murió? Casi nadie lo sabe muy bien y a poca gente le importa, digamos. Le importa el gesto político de concurrir a Maipú herido, de abdicar del poder político, es decir, situaciones específicas en las cuales los sujetos se van a relevar a partir de sus conductas heroicas. Por lo tanto, más que héroes en sentido genérico, es decir, nacen héroes, viven héroes y mueren héroes, estamos hablando de sujetos que, instalados en un escenario histórico específico, sujetos a tensiones y a contradicciones particulares, desarrollan conductas heroicas. Y en ese escenario, a mi juicio por lo menos, no solo Miguel Enríquez, sino que una vasta generación de sujetos, tanto populares como de clase media y de élites incluso, fueron capaces de encarnar los tiempos históricos que les correspondió vivir y desplegar en esos tiempos históricos conductas heroicas. Miguel Enríquez probablemente no habría alcanzado en el campo de ese sector de la izquierda en particular, de la denominada izquierda revolucionaria, el sitial que tiene, si no hubiese estado acompañado de otros sujetos que fueron también fundamentales, digamos, en el desarrollo no solo de esa organización, sino que del vasto movimiento que se constituyó en torno a la misma. Y no estoy pensando solamente en Luciano Cruz, Bautista Banchowen y el resto, digamos, de los líderes de esa organización, sino que sujetos bastante más simples, lo que podríamos denominar héroes populares comunes y corrientes, como Víctor Toro, por ejemplo, o Alejandro Villalobos, el Miquei, que fueron dirigentes poblacionales que accedieron a esa condición, que fueron miristas también y que con dificultades terminaron la enseñanza básica, digamos. Es decir, existe un mito que va más allá de la figura de los sujetos, que tiene que ver incluso con la organización. Y esta organización era una organización, como lo trata un libro bastante poco feliz, de rebeldes de la burguesía. Y en sentido estricto, la gran mayoría de quienes formaron parte de ella y de quienes desarrollaron conductas épicas o heroicas no tenían mucho que ver con ese perfil, ¿no? Voy a dar un salto, pero vamos a seguir hablando de, a lo mejor, hechos heroicos o situaciones heroicas o a lo mejor, en este caso, heroínas que nos deja la historia. Y quiero hablar de el movimiento de emancipación femenina y cómo logran en las calles y con harta presión el voto femenino. ¿Cómo surgen los movimientos femeninos o feministas, si queremos, en Chile? O sea, digamos, de alguna manera la exigencia al derecho a voto viene cascando desde el siglo XIX. Sí. En un primer momento, cuando uno ve las constituciones... Pero nos demoramos harto. No, claro, pero cuando uno nunca... O sea, inicialmente no está explícitamente prohibido el voto femenino. Es tan evidente para todo el mundo que no hace falta fijarlo en la ley. ¿Ya? Eso empieza a ocurrir la segunda mitad del siglo XIX, cuando unas mujeres intentan inscribirse para ir a votar y le dice, pero ustedes están locas, las mujeres no tienen derecho a voto, se explicita. Y empiezan a formarse movimientos que de alguna u otra manera comienzan a luchar por el derecho a voto a comienzos del siglo XX. ¿Cómo son estos movimientos? Pero a veces es súper ambivalente la relación a esta cuestión. O sea, hay movimientos que son feministas, que están por, qué sé yo, la igualdad en términos de derecho civil, por la igualdad en términos de derechos educacionales, pero siguen considerando que la actividad política es algo más o menos turbio. Y que las mujeres que tienen cierta pureza moral tienen que mantenerse al margen de esta cuestión. Su manera de ennoblecer la vida del país es más bien no contaminarse con lo que supone la actividad política. O sea, ¿no sientes que están haciendo política? Es súper ambivalente en un primer momento. Y en los años 20 empieza a agarrar vuelo el asunto y la mayor presencia de la mujer ya en la sociedad también. Pero además pasa que los partidos que uno consideraría progresistas, en un primer momento son renuentes a esta cuestión. El primer proyecto de ley para el derecho a voto es de los conservadores. ¿Por qué? Porque el electorado femenino se suponía, y con algo de razón, que estaba bajo el control de la Iglesia, por decirlo así. Es que es súper curioso eso, que los movimientos más progresistas no estaban por el voto femenino porque las mujeres votaban conservador. ¿Hoy día sigue siendo así? Yo he escuchado harto eso, que las mujeres... Pero ha cambiado, si uno ve el respaldo a Bachelet, yo te diría que hay un voto femenino con solidaridad de género muy potente, entonces uno no podría decir que las mujeres al día de hoy, por lo menos en las últimas elecciones, hayan estado inclinándose mayoritariamente a la derecha. Manuel, pero volviendo a esta emancipación femenina o movimiento de emancipación femenina, el MEMS, que es como el que uno tiene en la cabeza, sí. ¿Cómo surge? ¿Cómo surgen estos movimientos? ¿Cómo surgen estas lideresas o heroínas, si queremos, en esta historia que pone a la mujer ahí? Están, bueno,
hay un tema de clase, hay ciertos movimientos, llamémoslo así, de clase alta, más aristocráticos, que empiezan a renovar el asunto, pero que son súper cautos respecto a los derechos políticos. Es más bien mujeres que tienen que educarse para ser dignas compañeras de su marido. Manuel, dejémoslo ahí, tenemos que hacer un alto, volvemos con este tema a Cultura Verdadera, espérenos. Ya no somos trending topic, ahora en Chile estamos a un pasito a ser de trending topic global, se llama esto, a propósito de la conversación. Con el hashtag Cultura Verdadera ustedes también pueden hacernos llegar sus comentarios, sus preguntas a los especialistas que nos acompañan para conversar de lo que somos, de lo que nos ha pasado, esta mirada histórica que hay, o el lado B de muchas historias. Estábamos recién en el plebiscito del 80 y yo hacía la diferencia respecto al plebiscito del 88, hoy día 5 de octubre, el plebiscito del 80 respecto a cuánto había de material sobre un plebiscito que se hizo en plena dictadura y que, como decía Rafael, fue a votar, pero ya sabía cuál iba a ser el resultado, ¿no? En el del 88 también sabía que iba a ganar el no. Claro, pues si no, no habríamos ido a votar. Ahora, en todo caso, volviendo al tema de lo del plebiscito del 80, Manuel lo decía, es una cuestión, por ejemplo, el libro de Claudio Fuentes, donde habla precisamente cómo se da todo el tema de la propaganda. Seguimos en Cultura Verdadera, está buena la conversación, y lo habíamos dejado pendiente, justo detuvimos ahí a Manuel cuando estábamos hablando del momento del voto femenino, de los movimientos de emancipación femenina, y surgieron además una serie de datos, algunos históricos, otros pueden ser, no sé, hasta incluso de estos como mitos que se han ido desarrollando de lo que provocaron en las autoridades las mujeres que querían más derechos. Sí, Rafael, tú algo nos contabas. Sí, que estaba diciendo que no porque las mujeres no votaran, que es lo más importante probablemente de los derechos ciudadanos, no, dejaban de participar en política. Entonces, Perdón, ¿y cómo participaban? Participaban porque se abren hacia fines del siglo XIX, particularmente en la época de Balmaceda, que es la interpretación que yo tengo, se abren nuevas formas de hacer política, particularmente el viaje del presidente. Entonces, el viaje del presidente que está en campaña permanente y viaja por Chile en tren o en vapor. Y en cada lugar que llega, como debe ocurrir ahora, va una... Seguimos en Cultura Verdadera, está buena la conversación, y lo habíamos dejado pendiente, justo detuvimos ahí a Manuel cuando estábamos hablando del momento del voto femenino, de los movimientos de emancipación femenina, y surgieron además una serie de datos, algunos históricos, otros pueden ser, no sé, hasta incluso de estos como mitos que se han ido desarrollando de lo que provocaron en las autoridades las mujeres que querían más derechos. Rafael, tú algo nos contabas. Sí, que estaba diciendo que no porque las mujeres no votaran, que es lo más importante probablemente de los derechos ciudadanos, no, dejaban de participar en política. Entonces, Perdón, ¿y cómo participaban? Participaban porque se abren hacia fines del siglo XIX, particularmente en la época de Balmaceda, que es la interpretación que yo tengo, se abren nuevas formas de hacer política, particularmente el viaje del presidente. Entonces, el viaje del presidente que está en campaña permanente y viaja por Chile en tren o en vapor. Y en cada lugar que llega, como debe ocurrir ahora, se le organizan actos y todo lo demás, y en donde va todo el pueblo. Y van, por supuesto, los hombres que tienen derecho a voto, pero van los niños, las escuelas, los bomberos, y van las mujeres, etcétera. Y esto genera un hecho político, porque esa manifestación, en una época de polarización, como se ha explicado, que va a terminar en la guerra, esa manifestación es telegrafiada por los periódicos. Es cierto que llevan corresponsales, uno los puede leer. Y entonces, grandes aplausos, todo el pueblo. En cambio, la oposición, pifia, nadie lo recibió. Y en la medida en que hay mujeres, hay masa. Y ya entonces es una política en donde la presencia de estas personas, sean mujeres u hombres, voten o no voten, resulta importante. Y esa es una forma a mi juicio, de participar en la vida, de influir en la vida política, como termina ocurriendo, porque Balmaceda pierde la guerra civil antes de pelear una batalla. Ya el hecho de que se rebelara, se sublevara la Armada, quiere decir que en términos de opinión pública, que fue la gran guerra, en términos de opinión pública, si Balmaceda era lo que era, el dictador que decía la oposición, o era el presidente, ya la había perdido, con campañas de prensa en donde se inventaban cosas para desprestigiar al presidente. Por supuesto que estoy hablando del siglo XIX. Ahora, para complementarlo de... Tú dices que estas cosas no ocurren ahora. Que para complementarlo de Rafael, en realidad como de la década de 1860 viene cascando una especie de cultura de la movilización política.
Entonces no tienen derecho a voto. En rigor, a esa altura, si uno ve los hombres, también votan 4 pelagatos. Perdona, cuando tú dices cultura de la movilización política, esto de ir a ciertos lugares, mitines, que se organizan en Santiago, que se organizan en provincia, y donde no solo van hombres, van niños, van mujeres. Hay mujeres que van al Congreso a ver a los oradores. Los oradores en el siglo XIX son los rockstars de la época. Y van las mujeres, entonces se empiezan a interiorizar de una manera súper restringida en términos sociales. Hay mujeres de clase alta que tienen salones, son articuladoras políticas, juntan gente de oposición, adelantan la carrera política de sus maridos. Que articuladoras políticas. Son articuladoras políticas. Claro, juntando a uno y otro. Porque es el espacio donde se juntan los enemigos, en cierta forma. Ahora, todo esto en una élite. No, una élite, pero en el fondo inciden políticamente. Pero, atención, o sea, estoy de acuerdo con lo que están planteando. Bueno, una digresión, en temas como esto aquí debería estar Alejandra Araya, Alejandra Brito, Margarita Iglesias, Pía Montalva, historiadoras brillantes que se han especializado en temas de género y en temas de movimientos feministas. Tome nota. Tome nota la machocracia. Machocracia. Pero además de la digresión, enfatizar que a propósito de lo que señalaba Manuel, digamos, cuando el espacio público se abre de una u otra manera a la participación política y a la participación popular, y aquí estoy pensando en los motines, el motín de 1878, de 1886, en el de 1903 en Valparaíso, 1905 de la carne acá en Santiago. No solamente hay varones, sino que también, como decía Rafael, hay niños y también hay mujeres, muchísimas mujeres participando activamente de revueltas populares, donde de una u otra manera lo que se está expresando, se está manifestando, son los problemas de la subsistencia, que son problemas políticos en última instancia. Por lo tanto, más allá de la participación de las mujeres de la élite, las mujeres del mundo popular también están teniendo un protagonismo muy activo en este tipo de movimientos. Uno ve las fotos, por ejemplo, de los viajes de Balmaceda, en donde aparecen mujeres, claramente, haciendo, digamos, vitoreando o pifiando, o qué sé yo. Bueno, en las huelgas del año, la gran huelga del año 1890, también mujer, acompañando ahí a su hombre, etcétera. O sea, lo que pasa es que la historia que nos han enseñado, y que lamentablemente, diría yo, todavía se sigue enseñando, quizás dónde, pero en Chile, creo, en algunos lugares, claro, deja a la mujer, a los niños, al que no tenga banda presidencial, me explico lo que quiero decir, lo dejan fuera de la historia. Estos mismos héroes. Nadie nace héroe, pero muestran a Arturo Prat como si fuera un no humano. Entonces, un niño y quieren que un niño entienda por qué hizo lo que hizo. ¿Por qué un niño va a entender lo que hace una persona que es un héroe? Pues es héroe. Entonces aparece una historia tan ficticia que al final no explica absolutamente nada, y en donde se da la curiosidad que en Chile la gente sabe más de Arturo Prat y la Carmela Carvajal de Prat que de todo el resto casi de la historia de Chile del siglo XIX. Sí. Ahora, entonces el punto sería, ¿quién ha construido eso? Hay un libro de William Seiter, El Santo Laico, ¿cierto? Santo Secular. Santo Secular. De cómo se construye la imagen heroica de los héroes. Y que al final es un tema de poder también, porque si tú dominas de alguna forma la historia e impones tus modelos, en el fondo vas a imponer hacia el futuro. Además, por eso es tan importante con el tema de Prat hacemos la historia del que perdió, no del que ganó. Claro. Carlos Conde es el que nos da la victoria. O hay otros héroes más populares, como Eleuterio Ramírez. Claro. Pero que es un suboficial del ejército y que muere tan heroicamente como Prat. Pero ¿dónde está el Eleuterio Ramírez? En una calle. Claro, la calle misma. Sí, yo iba a mencionar lo mismo, está la calle. Volviendo a lo que estábamos hablando de la mujer, entonces, ya, de acuerdo, tiene una participación política, pese a que todavía no votaba, aunque a uno le enseñan que casi la mujer aparece cuando está el voto, digamos. Antes no tenemos en la cabeza una participación política femenina, parece como que solo los hombres son los que la llevan. Pero es que además también hay que tomar en consideración otra cosa. A partir de finales del siglo XIX y principios del siglo XX se inicia un proceso de industrialización en Chile, donde finalmente también cambian, o es necesaria mayor cantidad de mano de obra. Eso significa que la mujer se ingresa al trabajo. Por eso también la mujer está en las huelgas, por eso también están los motines,
porque finalmente a ella le duele y le toca el hecho de que recibe un jornal inferior algunas veces en el caso de los hombres, pero además la mujer no solamente es mujer, sino que es madre. Siempre, la verdad, inferior. Sí. Entonces, que no ha cambiado. No ha cambiado nada. Entonces, finalmente, lo que a pocos saben, digamos, lo poco se estudia, es que finalmente la idea del pago con ficha en las pulperías es como de las salitreras, pero mentira, en las fábricas también pagaban con fichas, porque el dueño de la fábrica tenía una pulpería. Yo tengo esas fichas, de hecho, en la colección que tengo, y efectivamente te pagan con un vale mercadería. Entonces, finalmente, tú te encuentras con lo siguiente: no tienes derechos políticos o casi ningún derecho político, y además también desde el punto de vista económico tienes que sacrificar tu vida familiar y al mismo tiempo ir a trabajar precisamente para obtener el sustento. No es en vano que los gobiernos del régimen pseudoparlamentario, una de las primeras leyes que hacen es precisamente la ley, o sea, no de las primeras, o sea, el año 17 la ley de Sala Cuna, ¿no? Que tiene que ver precisamente con el hecho que las mujeres tienen que dejar en algún lugar a sus hijos, ¿no? Mientras se van a trabajar. Y hay un requerimiento por parte de la ley de que las empresas que tienen determinada cantidad de trabajadoras mujeres deben tener su sala cuna gratuita para la mujer. Ahora, lamentablemente la legislación social, la primera legislación social en Chile va a fracasar en la medida en que no hay una concepción unitaria y compleja respecto a cómo se tienen que aplicar esas políticas sociales, pero indudablemente las mujeres tienen mucho que decir ahí. Pegar.com, viajar es posible. Quiero llevarlos a otro tema. Ha sido de discusión hoy día, en la actualidad, la posibilidad de que lleguen refugiados sirios a Chile. Se hablaba de 50, de 100 familias. Estamos citando experiencias anteriores con palestinos que llegaron y anteriormente a eso, gente que fue desplazada después de la guerra de los Balcanes. Entonces, yo quería preguntarles por cómo se gestó una llegada que es historia de refugiados a Chile. Esto a través del Winnipeg, que gestionó Pablo Neruda. ¿Cuánto material hay de todo eso? ¿Cómo se discute? ¿Cómo lo miran ustedes? Antes sí, vamos a hacer un alto. Seguimos en Cultura Verdadera. Espérenos. Los mejores conciertos de este año los trae Club Movistar. La banda británica ícono del Britpop está de vuelta en nuestro país. Este 7 de octubre, Blur en Movistar Arena. En su gira por Sudamérica y presentando su trabajo más reciente. Llevarlos a otro tema. Ha sido de discusión hoy día, en la actualidad, la posibilidad de que lleguen refugiados sirios a Chile. Se hablaba de 50, de 100 familias. Estamos citando experiencias anteriores con palestinos que llegaron y anteriormente a eso, gente que fue desplazada después de la guerra de los Balcanes. Entonces, yo quería preguntarles por cómo se gestó una llegada que es historia de refugiados a Chile. Esto a través del Winnipeg, que gestionó Pablo Neruda. ¿Cuánto material hay de todo eso? ¿Cómo se discute? ¿Cómo lo miran ustedes? Antes sí, vamos a hacer un alto. Seguimos en Cultura Verdadera. Espérenos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos en Cultura Verdadera. Estamos revisando el lado B de repente o la discusión respecto a hechos históricos. Lo que a ustedes les provoca, lo que le provoca a los historiadores que nos acompañan también. Yo había hablado de los refugiados. Es un tema actual hoy día de discusión en Chile, pero hubo un hecho histórico, lo conocemos, se nos enseñó, y es lo que pasó con unos 2000 refugiados españoles después de la Guerra Civil que llegaron en el Winnipeg. ¿Cómo miran ese pedazo de historia y qué pasó con esos españoles que se instalaron en Chile? Bueno, yo lo miro muy positivamente, no solo por el hecho, el gesto humanitario que significó la posibilidad de traer esos españoles. Y estábamos preparados en esa época. Bueno, fue una política de Estado, el presidente Pedro Aguirre Cerda, creo que fue, que le encarga a Neruda. Y no solo, y lo veo positivamente porque la mayor parte de las personas que llegaron ahí tuvieron una trayectoria muy destacada y han significado un aporte extraordinario desde el punto de vista de la cultura, del arte, me imagino que también de la empresa, la industria para el país. Yo me conozco más a un Leopoldo Castedo en el tema histórico, los Balmes, etcétera. Entonces, Amster, el tipógrafo extraordinario. Entonces, fue muy bueno para el país. Ahora, solo matizar diciendo que esto que hizo Chile, lo hizo México en mucho mayor dimensión, lo hizo Argentina también, y otros países como Cuba. Entonces, es un fenómeno que va más allá de la frontera chilena. Y en otros países se fundaron grandes instituciones como el Colegio de México, gracias a los Fondo de Cultura Económica, el Fondo de Cultura Económica, etcétera. En esa época, que alguien le dijeran en España, vas a ir a Chile. Pero es que ellos eran refugiados, ellos algunos vienen desde Francia, estaban en algo como campos de concentración. O sea, la idea era salir, claro. Pero me imagino que en esa época era muy distinto decir voy a México que ir a Chile, ¿o no? Pero quizás políticamente no le resultaba tan ajeno porque estrafalario, porque había ganado el Frente Popular, entonces podía haber cierta sintonía como el proyecto político. Sí.
Y en esa época se les trazó un acogimiento a la sociedad chilena de una manera distinta. Es que lo comparo con lo que ha pasado en Chile ahora, digamos, con los refugiados y la discusión abierta. Pero, bueno, lo que preguntaba, en esa época se les diseñó una llegada especial a estos 2.000 refugiados españoles, o se dio en forma espontánea porque Chile estaba en eso, creciendo, necesitaba gente para colocarla en distintos puntos profesionales, en fin. Se dan diferentes situaciones. Hay un gesto que es político y es simbólico, que es el momento de la recepción en Valparaíso, digamos, que tiene características apoteósicas, digamos, desde el punto de vista de la movilización, que en especial los partidos del Frente Popular despliegan en términos de manifestación de solidaridad. Yo creo que eso es muy importante a los efectos de la condición de estos refugiados. Acaba de concluir la guerra civil, una guerra devastadora para la población española, y los vencidos están recibiendo un trato tremendo, no solamente en España, sino que también en el campo de Francia, digamos. Por lo tanto, ese gesto permite de una u otra manera tender una mano de acogida, que a mí no me cabe la menor duda que en ese momento surtió un efecto muy positivo en Kennedy. Bueno, lo que preguntaba, en esa época se les diseñó una llegada especial a estos 2.000 refugiados españoles, o se dio en forma espontánea porque Chile estaba en eso, creciendo, necesitaba gente para colocarla en distintos puntos profesionales, en fin. Se dan diferentes situaciones. Hay un gesto que es político y es simbólico, que es el momento de la recepción en Valparaíso, digamos, que tiene características apoteósicas, digamos, desde el punto de vista de la movilización, que en especial los partidos del Frente Popular despliegan en términos de manifestación de solidaridad. Yo creo que eso es muy importante a los efectos de la condición de estos refugiados. Acaba de concluir la guerra civil, una guerra devastadora para la población española, y los vencidos están recibiendo un trato tremendo, no solamente en España, sino que también en el campo de Francia, digamos. Por lo tanto, ese gesto permite de una u otra manera tender una mano de acogida, que a mí no me cabe la menor duda que en ese momento surtió un efecto muy positivo en quienes llegaron. Y por otro lado, efectivamente, el Estado está en ese momento, a lo menos el Ejecutivo, bajo el control del Frente Popular, lo que supone que hay un despliegue de iniciativas, digamos, que permiten hacer más eficiente la acogida de estos refugiados. Evidentemente que aquellos que tenían un mayor grado de desarrollo, formación académica, intelectual o política incluso, van a tener procesos de inserción mucho más expeditivos, como lo tuvieron los exiliados chilenos después del golpe de Estado de 1973. No dio lo mismo aquellos que eran dirigentes políticos, aquellos que eran obreros o trabajadores que parten al exilio. Esa misma situación se produce en Chile con estos refugiados españoles. Y el tercer aspecto que me parece que es importante destacar es que esta es una corriente migratoria que se va a mantener a lo menos hasta mediados de la década de 1940. Es decir, no solamente se produce con el Winnipeg, sino que van a seguir llegando inmigrantes, algunos que llegan primero a Argentina y que luego se desplazan a Chile, y otros que siguen llegando inmediatamente después del término de la Segunda Guerra Mundial en Europa, en un proceso de desplazamiento de población que incorpora a estos españoles de filiación republicana, pero que también incorpora a otro tipo de desplazados, digamos, italianos, alemanes y de otras naciones que fueron ocupadas por los nazis, pero que colaboraron con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Y el fenómeno en ese sentido se hace complejo y se hace muy diverso. Y Chile, en ese sentido, más allá de que fuera el Frente Popular, en particular el que estuviera a cargo del Estado, desplegó una política bastante universal de acogida respecto de muchos de estos refugiados, entre los cuales también se filtraron criminales de guerra. Sí. Y pasó con el APRA, o sea, con los peruanos también. O sea, en los años 30 circulan varios exiliados políticos, no solo que provienen de España, sino de otros países de América Latina. Ahora, ¿cuál era, en ese momento la intención era cuál? ¿Era traer, no sé, profesionales de distinto tipo? ¿Era poblar ciertas zonas de Chile? ¿Era instalarlo? Era salvar gente que estaba condenada. Pero esa es era una la cosa idea, humanitaria. es una cosa humanitaria. Claro, lo que pasa es que tuvo la ventaja también de que una buena parte de la gente que venía en esta ola migratoria, el Winnipeg es como el gran símbolo, pero llegaron españoles antes del Winnipeg, en medio del desastre que es la guerra civil, y llegan después también, más allá también de otras nacionalidades. Y efectivamente estas personas tienen, muchas de ellas, un alto nivel, digamos, de formación. Muchas de ellas van a entrar a trabajar a colegios regentados por el Estado, algunas universidades también, algunos pocos en
administración pública, etcétera. Está la típica historia también de que se ponen con negocios, la típica cuestión de los panaderos, los ferreteros, etcétera, que son, ¿cómo se llama?, propios de los españoles. Hasta cierto punto. Entonces, tiene que ver también con el grado de preparación de esta gente y que finalmente van a ser, como decía Rafael, un gran aporte a la población del país, por sus calidades técnicas, por sus calidades profesionales, etcétera. Y en un primer momento con un grado de tensionamiento importante con la comunidad española residente en Chile, que mayoritariamente en la fase de la guerra civil fue profranquista, digamos. Partidaria del otro régimen. Uy, qué curioso eso, que sea aquí mismo un enfrentamiento. Después eso pasó, ¿no? Se mantuvo un poco con... Se mantiene a lo largo de toda la década de los 40, se comienza a diluir después de la década de los 50, pero se mantiene muy fuerte. De hecho, hay anécdotas asociadas al Club Unión Española y al Club Iberia, que en esa época estaba arraigado en Santiago, y que serían expresiones de esta suerte de tendencias que se van configurando entre la colonia profranquista más tradicional, de más largo aliento, y estos inmigrantes que tienden a buscar formas de filiación en clubes o en formas de asociación que expresan más bien la tendencia republicana o izquierdista. Lo que dice Igor se manifiesta hasta el día de hoy con el símbolo de la Unión Española, que es el águila franquista, y que hay gente que de los españoles del Winnipeg, que Balmes creo que eso decía que quería sacar eso. Y ahí está. Ahora, en ese momento Chile era un país acogedor para alguien que venía de afuera a instalarse acá. Lo pregunto porque depende a mí, pero muy personal, me da la sensación que hoy día no somos muy acogedores. No, depende de dónde viene. Sí. A ver. Claro, porque si es anglosajón, europeo, norteamericano, más o menos blanco y todo lo demás, va a ser muy bien acogido. Y si no, no. Depende de dónde viene y qué lengua hablas también. Claro. Pues es distinto llegar y que tú hables ya castellano. Sí, ahí hay una al margen de cuál receptiva sea la sociedad, digamos, las cosas se te dan mucho más fáciles. Sí. Exacto. De hecho, el testimonio de la inmigración palestina a comienzos del siglo XX y de la forma en cómo estos primeros palestinos que arriban a Chile son tratados, que no nos deja muy bien parados, digamos. Fue un trato discriminatorio, esta noción o esta concepción de turcos para referirse a los mismos, no solamente tiene que ver con el pasaporte, tiene que ver también con una forma displicente, digamos, y despectiva de tratarlo. Sus vinculaciones con las élites dirigentes tampoco fueron tan dinámicas como sí ocurrió con los inmigrantes británicos, los inmigrantes alemanes. Por lo mismo. O sea, la lógica de la discriminación, y sin ir más lejos, la población mapuche en Chile es una expresión de ello, y ha sido un elemento también sustancial a la forma en cómo se trata al otro. Complejo mestizo chileno, que no queremos ser mestizos, nosotros no somos mestizos. Eso dicen, por supuesto que somos mestizos, pero nadie quiere ser. Quiero agradecerles mucho que nos hayan acompañado porque ya se nos fue el tiempo del programa. Estuvo súper buena la conversa. Parece que la disfrutaron mucho más en la casa. Igor Goikovich, muchas gracias. Cristóbal García Huidobro también. Rafael Sagredo. 68. Puedes visitarnos en piscosauerplazaegaña.cl o llamar al Fono Delivery. Es el 228954751. Atención de lunes a viernes desde las 4 hasta las 0 horas. Mencionando mentiras verdaderas, ojo, obtienes un 20% de descuento. Ya lo sabes, restaurante Pisco Sour, el mejor sabor peruano. Nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos. Mañana a las 22, entrevista verdadera, los dejo convidados, ¿no? Y a las 22:30, como siempre, mentiras verdaderas también. Muchas gracias por acompañarnos, ¿ah? Gracias a ustedes también. Chao, chao. Chao.